Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso Elaboración y Presentación de Tesis Profesionalmente. Hoy vamos a estar abordando una temática que lamentablemente en las universidades, aquí incluyo las 14 universidades, no se imparte. Si se imparte, más que todo es una forma muy subjetiva, como la vamos a estar viendo más adelante. Esta temática de o la clase que vamos a estar abordando hoy, pues esto podría ser literalmente hasta un curso. Podría ser un curso libre o podría ser un curso de un semestre propiamente. Lo que vamos a abordar el día de hoy es propiamente redacción de trabajos académicos. En este caso, pues lo vamos a enfocar a la tesis. Vamos a ver cómo se hace la redacción del informe de tesis. Esto se puede aplicar, lo mismo podría ser la redacción para el anteproyecto o plan de investigación. Se puede aplicar para cualquier tipo de trabajo académico. Es cierto, como les digo, en 2 horas que va a tardar la clase del día de hoy, pues no puedo abordar a mayor profundidad. Esto se necesitaría por lo menos un semestre para que todos tuviéramos esos tipos de conocimientos para poder aprender, poder elaborar un trabajo académico o poder redactarlo de una mejor manera, de una manera profesional. Pero el objetivo de este curso es que en ustedes propiamente se les cause ese interés, se les cause ese gusto, esa pasión, esa vocación, ese gusanito, por decirlo de alguna manera, para que ustedes puedan redactar su tesis, o su EPS, o monografía, o cualquier tipo de trabajo académico de una manera más profesional. Repito, esto sería realmente un curso completo. Obviamente, repito, podría ser un semestre, ¿sí? Pero por factor tiempo, pues no lo podemos elaborar. Estamos pensando, ya, junto con la Facultad de Ingeniería, el otro año, pues dar un curso específicamente de redacción de trabajos académicos, pero eso ya sería para el otro año, si Dios no lo permite, por supuesto. Bueno, entonces enfocándonos a este apartado, pues tenemos que tener claro que la redacción de trabajos académicos se tiene que ver desde dos enfoques, tiene que ver desde dos puntos de vista. Lo tenemos que ver desde el punto de vista del trabajo escrito. Recuérdense que ustedes se van a pasar algo que se encuentra en lo metafísico, o sea, algo que se encuentra en su inconsciente propiamente, algo que se encuentra, que ustedes han pensado, algo que ustedes han averiguado, algo que ustedes han obtenido a lo largo de su investigación y que ahora necesitan plasmarlo en documento, ya sea documento escrito o documento oral. Entonces, el primer tipo de redacción que vamos a abordar propiamente es la redacción escrita, pero también debemos de aprender y debemos de entender que hay otra redacción, la redacción oral. En este caso consiste en que ustedes puedan defender su punto de vista, puedan defender su argumentación, puedan defender sus resultados, la propuesta que ustedes están planteando, la propuesta que ustedes elaboraron en su investigación a lo largo de esos 9, 10, 12, 14, 16, 18 meses, no sé cuánto tiempo les haya llevado propiamente el desarrollo de la tesis. Pero hay algo muy importante en la redacción. Esto es muy, muy importante y eso se inicia cuando se da propiamente estos cursos de redacción. Existe algo que a veces, lo digo con todo respeto, con toda educación, no voy a ofender a nadie, pero es parte de la realidad propiamente. Puede ser que, recuerden que hay dos tipos de personas. Hay personas que son muy buenas para hablar, pero malas para escribir. O al revés, hay personas que son muy buenas para escribir y muy malas para hablar. Sí, mala en el sentido de hablar es de no poder expresar sus ideas en ese apartado. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio a la hora de hacer ese tipo de trabajo, es decir, a la hora de poder presentar la información. Porque como le dijo hace un momento, a ustedes les ha llevado tiempo propiamente el estar trabajando, el estar desarrollando propiamente su proyecto. Entonces ahora necesitan transmitir las ideas, pasar de eso metafísico a lo concreto. Entonces, lo primero que se maneja en la redacción, y es el mejor consejo que les puedo dar a ustedes, y creo que algunos ya se dieron cuenta a lo largo de este curso, es confianza en ustedes mismos. Ustedes se la tienen que creer. Es que hay muchas personas
muchos estudiantes, y eso también sucede a nivel no solo de prelicenciaturas, esto también sucede a nivel de maestrías y doctorados. Hay muchas personas que no creen en la investigación que están haciendo, no creen en los resultados que están presentando. Y es ahí donde está el gran problema, la falta de confianza en ellos mismos. Pueden tener un excelente anteproyecto, pueden tener un excelente trabajo de informe final, pero ellos empiezan, o muchos empiezan, y no sé si esto va a estar bien, y no sé si esto de alguna manera va a funcionar, y no sé si esto le va a gustar al asesor, o esto le va a gustar al encargado de metodología, y qué pasa si voy a perder mi examen de graduación. El famoso temor, la no confianza propiamente en la presentación de ese tipo de material. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben de entender, creérselas. Y se recuerdan allá en la clase número 2, en la clase número 3, y lo vimos allá cuando vimos el tema del marco teórico, yo les decía a ustedes, reúnanse con personas que los orienten, con personas que los capaciten, con personas que crean, que sepan que ustedes son esos profesionales o van a ser esos buenos profesionales más adelante. No, eso no sabemos si así va a ser, pero creemos en ustedes y pensamos de que usted realmente va a ser esa buena persona. Entonces aquí es donde viene el segundo factor, el asesor. Ya lo hemos hablado a lo largo de este curso, pues propiamente. Ojalá que a todos les tocara un asesor que los puliera, un asesor que los preparara, un asesor que fuera confiando en ustedes. Es exigente el asesor, pero ustedes están aprendiendo. Y el resultado va a ser que ustedes tengan un buen trabajo de investigación, una buena exposición en su tesis. Porque ahí donde propiamente decimos que el asesor ha logrado cumplir ese papel, ha logrado cumplir ese proceso de asesorar, de guiar, de instruir, de capacitar, en este caso, pues al nuevo profesional. Y en el caso de ustedes, en algún momento les llega a tocar ser asesor dentro de unos 4, 5, 6, 7 o 10 años, yo sé que más de alguno lo va a buscar a usted para ser asesor de tesis de estudiantes que tal vez ni siquiera están entrando ahorita a la universidad. Eso podría suceder. Pues, entonces, ustedes ya tienen ese tip, ya tienen esa idea propiamente de ayudar a uno. Y siguiendo el eslogan pues, de la Sancano, ir y enseñar a todos. ¿Por qué se trata todo esto? Porque como les decía anteriormente, lo vimos en las primeras clases. Hay asesores que hasta ahorita los van a volver a ver a ustedes. ¿Se recuerdan? Bueno, mi nombre es Juan Pérez, yo voy a ser su asesor de tesis. A mucho gusto, licenciado. Mira, ahí lo veo en el examen final. Nunca me guió, nunca me orientó, nunca me instruyó, nunca me capacitó, nunca me preparó, pues me dejó solo, por decirlo de una manera. A puro esfuerzo, a puro sacrificio, he llegado a esta fase, pues en ese sentido, a esta fase de poder presentar mi resultado final o mi informe. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del informe, pero en sí la clase del informe es ya la última, la última clase que vamos a tener. Pero propiamente hay muchas personas que tienen, alguien les ha metido en la cabeza, propiamente, y es por la misma falta de confianza, alguien les ha metido en la cabeza de que el examen público se pierde. El informe final es lo que ustedes logran ver o lo que ustedes van a plasmar o lo que ustedes observan en las bibliotecas, por ejemplo, ese famoso librito del que vamos a estar hablando en la última clase. Pero hay muchas personas que propiamente tienen una situación. Alguien les metió en la cabeza de que van a perder el examen público, que van a perder el examen de graduación. Miren, de cada 100 personas que nos graduamos, propiamente, 99.99% lo ganamos. Hay un punto uno que podría ser que lo perdiera, pero dice bien, hay un factor muy extremo, en ese sentido, ahí le voy a explicar ahorita, cómo ustedes podrían perder ese examen público. Es muy extremo, pero lo estoy poniendo. Entonces vienen ustedes propiamente, van a formar parte de ese 99.99% de las personas que van a ganar su examen. Yo los incentivo y yo sé que ustedes van a ganar su examen público. Créansela en ustedes mismos. Aléjense, porque lo miraban, o sea, con el marco teórico. Aléjense por salud mental, a veces de la familia, a veces de, entre comillas, de esos amigos o de esos compañeros que nos empiezan a decir, no hagas el examen público, lo vas a ir a perder. Hay muchas personas que han perdido el examen público. Eso es falso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y aquí es donde van los consejos. Primero, lo más importante, asistan a conferencias, asistan a cursos de cómo hablar en público. Eso les va a ayudar.
no tanto para su graduación, les va a ayudar en su vida personal y en su vida profesional, porque en algún momento, cuando ustedes ya estén graduados, la facultad, la universidad o alguna empresa o alguna institución o algún grupo de personas les van a pedir que ustedes den una charla, una conferencia, por decirlo de una manera. Y debemos de vencer ese miedo, ese temor a hablar. Es cierto, no somos de piedra en ese sentido. No somos seres sobrenaturales que no nos vamos a asustar. No es lo mismo hablar ante un grupo de 2, 3 personas como hablar ante un grupo de 10, 20, 30, 50 o más personas. Pues, es decir, eso requiere algún tipo de capacitación, se requiere algún tipo de instrucción. Pues, es decir, eso no nacemos con el don de hablar en público, lo vamos adquiriendo a lo largo propiamente de nuestra vida, con nuestras experiencias. Entonces yo los incentivo a que ustedes asistan a conferencias, asistan propiamente a lo que es cursos de redacción, cursos de hablar en público y cursos de oratoria. Porque eso les va a ayudar, repito, les va a ayudar bastante en su vida profesional. Y lo otro que ustedes tienen que hacer, y también los incentivo a que lo hagan, propiamente es asistir a exámenes públicos. Por eso el mismo nombre indica, exámenes públicos. Cualquiera puede llegar. Es decir, cuando ustedes se van a graduar, propiamente, ustedes van a hacer una invitación a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, propiamente. Y les hacen una invitación y va a ser, digamos, el acto de graduación, pongamos, va a ser el día martes a las 10 de la mañana en el salón tal, propiamente, de su facultad. Es decir, usted viene e invita y la gente llega. Pero también puede llegar cualquiera. Por eso es examen público. Muy distinto es el examen general de conocimientos, o el privado, como nosotros lo conocemos. Esa es esa parte, pues, por eso el mismo nombre indica, privado. Es entre usted y el grupo de examinadores, la terna o el quinteto, que le van a estar preguntando propiamente qué fue lo que usted aprendió a lo largo de su carrera. Pues. Pero en el caso del examen público, es usted propiamente y donde va a dar a conocer los resultados y donde le van a hacer una serie de preguntas. Ahí vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, asistan a exámenes públicos. Actualmente, en las universidades, aquí incluyo las 14, hay 3 modalidades de exámenes públicos. ¿Sentido? La primera modalidad es el examen público virtual. ¿La recuerdan? Lo decíamos en la primera clase. Muchos creen que esto de la educación virtual pues es a partir del año 2020, con la situación del COVID. Ya lo habíamos dicho y ya lo hemos explicado varias veces, que no. Esto de la educación virtual, tanto la Universidad del Valle, la San Carlos, la Universidad de Galileo, desde el año 2010 ya venían dando educación virtual, así como hemos recibido las clases en los últimos años, así como ustedes han recibido este curso propiamente. Desde el año 2010 se ha venido dando este tipo de educación. Claro, esto ha venido evolucionando, esto ha venido cambiando, eso es lógico, pues, en ese sentido. Entonces, la primera modalidad, pues, es el examen virtual. Por alguna razón, motivo o circunstancia, pues se hace esa modalidad. Usted puede, en este caso, volvamos al aspecto del examen público, pues, en ese sentido, usted puede ingresar a la página de Facebook de su facultad o puede ingresar a la página de internet de su facultad y ahí hay un acto de graduación. Y ahí usted puede verlos, ahí no hay ningún problema. No hay ningún, que no me van a mandar en el enlace. No, por eso es examen público para todo el mundo, por decirlo de una manera. Luego tenemos la segunda modalidad, en la que se está manejando mucho actualmente en las universidades, y eso incluye la San Carlos, que es las graduaciones grupales. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes cuando se graduaron allá de nivel medio, ya sea en básico, cuando ustedes se graduaron de perito, de bachillerato, de secretariado? El colegio propiamente, pues alquilaba un salón, iba a un hotel y alquilaban y ahí se graduaban todos los de la promoción de ese año, secretarias, bachilleres, peritos. Si el colegio tenía jornada matutina y jornada vespertina, se juntaban. Y si el colegio tenía jornada plan fin de semana, pues ahí se juntaban todos. ¿Se recuerdan? Su examen de graduación de nivel medio pues, o nivel diversificado. Entonces, las universidades, pues probablemente ya lo están manejando de esa modalidad. Lo manejan mucho las universidades privadas. ¿Sí? Lo hacen por un apartado en este sentido. Reducción de costos. Es que no es lo mismo, es más rentable o es menos oneroso, por decirlo de una manera, que se gradúen 40, 50, 60 personas en la universidad, de la facultad, tiene que ser de la facultad propiamente, en el sentido que se gradúe solo uno, por decirlo de una manera. Y a la San Carlos, en algunos centros regionales y en el campus central, humanidades, económicas, ingeniería,
por mencionar algunas facultades, ya están manejando esa modalidad pues de exámenes grupales. Los que somos de la vieja escuela, por decirlo de así, de alguna manera, aquí hay algunas personas que ya están graduadas de licenciatura. Pues los que somos de la vieja escuela, de esta manera, tenemos una tercera modalidad. Esta es la más bonita de todas, pero también es la más difícil de todas. Es la graduación individual. ¿Qué significa? Que es usted contra todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Donde a usted le van a poner un día, una hora propiamente, el salón que va a ser dentro de su facultad, propiamente el salón, usted sabe que en su facultad o escuela, pues hay un salón de actos, pues en ese sentido. Ahí se llama salón de actos públicos, el mismo nombre lo indica, pues en ese sentido. Entonces se le indica que a tales horas va a ser su acto de graduación. Bueno, usted es individual, pues, como digo, ya lamentablemente pues, se está perdiendo mucho eso en las universidades, y eso incluye la San Carlos, pues, ya se hacen esas graduaciones grupales. Lo más bonito es la individual, porque a usted le ha costado hacer su tesis, pues, y usted quiere graduarse, pero depende ya propiamente de gustos, ¿sí? Como repito, los que somos de la vieja escuela, que nos graduamos así solos, pues le sentimos más sabor, le sentimos más gusto. Pero hay otros que se graduaron grupales. Está bien, pues ellos van a decir, no, grupales también es bonito porque me gradúo con mis compañeros. Está bien, pues que acá gustos, en gustos se rompen géneros, como se dice en ese tiempo. Entonces, como repito, esas son las tres modalidades que existen: el examen virtual, el examen grupal y el examen individual. Asistan, participen. Cada día, no, bueno, no cada día, pero por lo menos una vez a la semana o una vez al mes hay un examen o hay exámenes públicos en su facultad. Asista, véalo. Ahí usted se va quitando ese miedo, se va quitando ese temor. O si usted puede ir a otras facultades propiamente, vea los exámenes públicos, son igual, no hay ninguna diferencia. O si usted va propiamente a otra universidad, asista. Por eso, exámenes públicos es para cualquier persona, pues en ese sentido. La única característica es la siguiente: que en el examen público, cualquiera de sus tres modalidades, en cualquiera de sus tres modalidades propiamente, solo tienen voz y voto. Usted tiene voz, pero no voto. Está el grupo de signos, las personas que lo van a examinar. En este caso, va a ser propiamente su asesor, el encargado de metodología, y el decano o el director de la escuela. Son las tres personas que le van a estar evaluando. Ahí vamos a ver las preguntas, más adelante, no se preocupe. Entonces, ellos van a tener voz y voto. Y la otra persona que está enfrente propiamente, cuando usted hace su defensa de examen público, por eso se llama defensa de examen público propiamente, pues es el público. Ahí usted invitó a su mamá, a su papá, a sus abuelos, sus tíos, a sus familiares, amigos, conocidos, llegó cualquiera, o a veces llega hasta nuestros enemigos, por decirlo de una manera. Pero ellos que están ahí no tienen ni voz ni voto, calladitos, sencillamente. Repito, solo los que tienen voz es usted, pero no tiene voto. Y los que tienen voz y voto, pues son el grupo de signos, los que lo van a examinar. Ya lo hemos dicho, y a lo largo de este curso lo he recalcado, pero ahora lo vuelvo a repetir y lo voy a poner a mayor profundidad en la última clase. Le van a hacer 3 o 4 preguntas en el examen público. Es decir, la primera pregunta se la va a hacer el asesor. El asesor les puede hacer 2 preguntas. La primera les va a decir el asesor: muy buenos días, licenciado, porque ya nos tratan como licenciados. En ese sentido, después de que es un acto protocolario, ya sencillamente ya somos licenciados cuando estamos haciendo el examen de graduación. Entonces nos va a decir, licenciado Juan Pérez o licenciada Solita Pérez, ¿me podría explicar cuál fue la razón, o nos podría explicar cuál fue la razón por qué usted escogió ese problema de investigación? Recuérdense, ustedes escogieron su punto de tesis. En ninguna universidad, en ninguna facultad les imponen la tesis. Ustedes la escogieron. ¿Se recuerdan cuando fueron allá a presentar su punto de tesis allá hace como 14, 16, 18 meses propiamente? Y ahí lo defendieron. Aquí la primera pregunta que les van a hacer: licenciado Juan Pérez, ¿me podría explicar las razones o las circunstancias de por qué usted escogió ese problema de investigación? Usted lo escogió, a usted le gustó, a usted le apasionó, a usted le sacó ese deseo, ese gusto por hacer esa tesis. Entonces, explique sus razones personales. Así de sencillo. Y la segunda pregunta, y usted ya lo han detectado por dónde viene esa segunda, se las da siempre el asesor. Es el único que puede hacerles 2. El asesor les preguntará: licenciada Juan Pérez, disculpe,
¿Me podría explicar su teoría planteada en el marco teórico para la solución del problema que usted investigó? Y usted hizo su marco teórico, usted lo investigó, usted lo desarrolló. Entonces ahora le toca que defenderlo. ¿Se recuerdan cuando mirábamos esa clase número 4, cuando hablábamos del marco teórico? Que hablábamos de borrador 1, borrador 2, borrador 3. Y en el borrador 1 se recuerdan que los asesores leíamos un material, los escuchábamos y los íbamos puliendo para su examen público. Esa es la función que hace un asesor, pues en este sentido. Entonces viene usted y allá tiene sus dos primeras preguntas. La tercera se la va a hacer el encargado de metodología. Y usted ya sabe por dónde va a venir esa pregunta. El encargado de metodología le podría decir, licenciada Juan Pérez o licenciado Juan Pérez, disculpe, ¿me podría explicar sus técnicas e instrumentos que usted utilizó para hacer su trabajo de campo? ¿O me podría explicar su marco metodológico? Usted lo desarrolló. Recuerde que eso es parte del capítulo 3 de su tesis. Entonces viene usted y explica sus técnicas, sus instrumentos, su tipo de preguntas, cómo sacó la muestra, cómo sacó la población, la frecuencia, la moda, la mediana, todo ese marco metodológico que hablábamos hace como 15, 22 días. Ahí viene usted y explica. Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, usted ese mismo día la va a conocer, pero tampoco es una pregunta del otro mundo. Esa se la va a hacer el decano o el director de la escuela. Y le va a decir esto. Quiero felicitar a la licenciada Juanita Pérez o al licenciado Juan Pérez. He leído su trabajo de tesis, propiamente en el sentido, me parece interesante su propuesta de tesis. Es lo que nos van a decir siempre. Tengo una duda. Entonces viene y uno dice, ¿cuál va a ser? Por favor, ¿me podría explicar su conclusión número 3? Por decir algo así. O la conclusión número 4. Entonces viene usted, entonces, bueno, conclusión número 4. Viene usted en ese momento y la lee. Ahí sí la puede leer. Porque recuerden que el público que está enfrente de ustedes no saben qué fue lo que usted presentó. Entonces viene usted y la lee. Después de haberla leído, la explica. Da sus razones, sus motivos, sus circunstancias de por qué usted colocó esa conclusión número 3. Él está preguntando, ¿me podría explicar su conclusión número 3? Y viene usted y la responde, la explica. Usted la hizo propiamente en ese apartado. Entonces, si se dan cuenta, no son preguntas difíciles, no se pueden. Es cierto, estamos asustados, estamos nerviosos, eso es normal, pues no somos de piedra, pues entiendo. Mucha gente se asusta, pero ¿saben por qué se asustan o se ponen nerviosos? No es tanto por las preguntas que nos vaya a hacer ese grupo de sínodos, no es eso. ¿Saben por qué nos asustamos? Y aquí las personas que ya nos hemos graduado van a dar la razón. Nos asustamos por una sencilla razón. Por las personas que tenemos enfrente. Enfrente está nuestra familia. Enfrente están nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros parientes. Cualquier persona que nosotros hayamos invitado. O cualquier persona que se abocó a ese examen público o que lo está viendo por internet, por una manera. Entonces viene uno y se empieza a asustar porque uno dice, uno no es tanto por la pregunta que le vayan a hacer, sino por la respuesta. A veces los nervios afectan para el sentido. Pero la gente que lo está viendo usted, la gente que está como público, no conocen del tema. Miren, y no nos interesa que el público conozcan del tema. El público no nos interesa. Así es decir, suena muy feo, pero es la verdad. El público, un examen público, para la redundancia, no nos interesa. Nos interesa el grupo de sínodos, los que nos están haciendo la pregunta. Son ellos los que van a dar el visto bueno, van a dar la aprobación del examen de graduación. Entonces, por eso les decía, el público está ahí presente, calladitos, sencillamente observando. Ahí podrá decir nuestra mamá, nuestro papá, o nuestros tíos, o cualquier parte, o cualquier conocido, a la que pilas es este, pues este va a ser un buen ingeniero, este va a ser un buen arquitecto, este va a ser un buen psicólogo, este va a ser un buen pedagogo, la carrera que estamos sacando nosotros. A nosotros, previamente, lo que nos interesa es que ese grupo de ciudadanos nos den la aprobación de nuestro examen. Entonces, eso es propiamente lo importante. Por eso vuelvo a decirles, les recalco y les sugiero, les aconsejo, vayan a exámenes públicos, ya sea o asistan a exámenes públicos, ya sea en forma virtual, en forma presencial, asistan. Así se les va rompiendo ese miedo, ese temor a poder presentar su examen. Y como les digo, por salud mental, por salud de ustedes mismos, acérquense, busquen personas que me orienten, personas que me recomienden, personas que me apoyen, que me incentiven, que crean en el mismo. Porque vuelvo a repetir, y como dijimos al inicio de la clase,
Eso me va a servir a mí como persona, me va a servir para mi examen de graduación y me va a servir profesionalmente. Como dice el dicho, juntarme con personas que me motiven, que me incentiven. Dejar por un lado a aquellos, no hagas la tesis vos, no hagas el examen público, lo vas a ir a perder. O sea, ese tipo de gente no me sirve, pues, en ese sentido. Por eso, ¿se recuerdan cuando yo me presenté? La primera clase yo les decía, voy a ser su guía, su asesor, su coach, su entrenador, su tutor, la persona que les va a ayudar, la persona que los va a capacitar. Este es un curso sencillo propiamente, este es un curso como repito, en la universidad se anda buscando propiamente, porque no nos preparan, en ese sentido. No hay realmente aquellos cursos que tendrían que ser dentro de los cursos de metodología propiamente de preparación para trabajos académicos. ¿Se recuerdan ustedes cuando están en las clases? Ahí, propiamente. Y ojo, por favor, y esto va para, aquí hay personas que están en el quinto, séptimo semestre. Excelente, perspectiva. Esto les va a servir propiamente para cuando tengan que hacer algún tipo de conferencia, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo se hace una redacción de un trabajo escrito y cómo se hace una redacción de un trabajo oral, pues en ese sentido. Les va a servir para sus conferencias, pero por favor, créanselas en ustedes. Ustedes van a ser esos nuevos profesionales. Ustedes son los que van a tomar ahora la batuta, pues en el sentido. Y siguiendo el eslogan de la Mariana, la verdad os hará libre, como se dice en ese sentido. Pues aquí se aplica. Yo ya voy de salida. Les corresponde ahora a ustedes tomar ese papel, ese rol de ser esos nuevos profesionales. Claro, esto cuesta y esto requiere experiencia y requiere tiempo. Voy a contar una anécdota. No soy mucho de contar anécdotas, pero se va a aplicar para este curso propiamente. Este curso de elaboración de tesis y elaboración de EPS, los dos cursos que yo imparto propiamente, yo los vengo dando desde el año 2017. En el año 2017, 2018 y 2019, yo los impartía en el IGLU, en el campus central de la zona 12, propiamente. Entonces daba estos cursos. Los primeros días, usted sabe, cuando comienzan los cursos, cualquier carrera, y usted lo vio probablemente en este curso, o en cualquier curso libre, o en cualquier curso de la universidad, pues el primer día a salón lleno. El IGLUM es el segundo salón más grande de la universidad. Tiene una capacidad más o menos para 500 personas. Bien sentaditos, bien cómodos. Cuando se hace el curso, propiamente, me recuerdo en el año 2017, 18 y 19, el primer día a salón lleno. No habían 500, habían casi 600, 700 personas. Algunos los que conocen el iglú, entre las gradas. Algunos se quedaban en la parte superior y algunos hasta no lograban entrar, pues, porque es un curso que se anda buscando, propiamente, por la falta de preparación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Es lo normal, eso a todos nos pasa, pues no es como hace un momento yo decía, no es lo mismo hablarle a 5, a 10 personas que hablarle a 600 personas. Ahí sí ya cambia la cosa, pues, tío. Pero al principio, pues uno nervioso. ¿Ahora qué hago? Yo tengo a 600 personas en ese sentido. Bueno, pero mira, le tengo que hacer, como decimos así, le voy a poner lo que las gallinas hacen, pues, en el tío. Y haciendo la presentación, al principio nervioso, pero ya con la misma posición se iba venciendo ese miedo. Luego, en los próximos días, digamos, las siguientes sesiones, pues se hizo un cambio. Como era tanta la gente que llegaba, propiamente nos pasaron propiamente al salón más grande de la San Carlos, en el campus central, que es el Salón David Vela, de la Facultad de Ingeniería. Ahí tiene capacidad para 700, 800 personas. Era lógico que si con 500 estábamos un poco nerviosos, ya con 700 pues era más difícil pues, en ese apartado. Pero uno tiene que vencer ese miedo, tiene que vencer ese temor. Pues, en este no importa de qué carrera seamos ingenieros, arquitectos, médicos, seamos pedagogos, seamos psicólogos, abogados, con los abogados en ese sentido, pues asistamos a esos cursos, a esos cursos de oratoria, a esos cursos de hablar en público, les va a servir mucho en ese sentido. Ahí hay la forma de ir venciendo ese miedo, vencer ese temor. Como repito, eso no se vence o no se logra hacer de un día para otro. Requiere práctica, experiencia. ¿Y cómo? Pues como repito, participando. ¿Se recuerdan? Una gran situación que se da a nivel de básicos, diversificados y a una misma universidad, en este sentido. ¿Se recuerdan cuando viene el licenciado o el catedrático, ya sea en básicos, diversificados en la misma universidad, nos decía así, vamos a hacer una serie de conferencias y van a pasar cada uno de ustedes, van a pasar los grupos a exponer? Entonces, todos nos daba ese miedo, ese temor. Pongamos que iban a ser 6 grupos, por decir una cantidad.
pues pasaban, uno decía, yo no quiero ser el grupo 1. Todo el mundo les capa hacer el grupo 1. Es decir, quieren ser el último grupo. Porque dice, no, es que yo quiero que pasen todos. Dice, bien, a veces las mejores exposiciones son las de los primeros grupos. Supuestamente el último grupo tendría que ser la mejor conferencia de todas, porque ya vio cómo pasaron sus compañeros en ese sentido. Entonces, esa es la situación. A veces queremos ser los últimos, pero al ser los últimos nos van a presionar más, porque nos hemos dado cuenta de todo lo que los compañeros han hecho. Entonces, no le tengamos miedo a eso, hombre, no le tengamos miedo. Yo entiendo, comprendo, porque todos hemos pasado por eso. Nos asustamos, nos da miedo, pues, existe una idea en los exámenes públicos que nos dicen eso, pero mire, licenciado, ¿qué pasa si yo me quedo mudo? Es cierto, puede quedarte en el examen público, se puede quedar mudo, eso es normal, los nervios le afectan, eso es normal, pues es como que tuviéramos enfrente a Medusa, por decirlo de una manera, y nos hizo un apartado, un hechizo de que nos quedamos como de piedra, pues es normal, los nervios. Pero ¿qué va a hacer? En este caso, la persona que está dirigiendo el acto público, probablemente ve que estamos idos, por decirlo de una manera, entonces va a suspender un momento el examen público. Mientras, pues reaccionamos. Se suspende un momentito y luego se continúa. Y eso era lo que quería llegar a la última parte. La única forma en que usted pierda su examen público, la única forma en que usted pierda, por eso se los decía hace un momento, la voy a poner ya en una, probablemente en una situación ya en extremos, digamos que el examen es el martes a las 10 de la mañana. Está programado. Excelente, felicitaciones. La única forma en que usted pierda el examen es que no llegue. Así de sencillo. No llegó. Puede ser, ojo, puede ser que usted no haya llegado porque tuvo algún inconveniente, algún accidente, o se enfermó. Normal, pues en ese sentido. Si tuvo un accidente o una enfermedad, usted los días posteriores va a entregar las excusas correspondientes. Va a explicar cuáles fueron las razones por las cuales no pudo llegar ese accidente o esa enfermedad. Va a presentar informes médicos o informes que se han dado por el accidente. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Se reprograma. Ahí sí, porque hay excusas válidas, pues, son excusas verdaderas. Entonces, la facultad o la unidad académica cambia la fecha, esa es la ubicación. Pero pongamos que usted tiene el examen el día martes y no llegó y ni informó, ni siquiera presentó las excusas. Entonces, ahí sí lo perdió. Ahí sí, porque no está presentando las razones por las cuales usted no asistió a su examen público. Entonces ahí sí lo perdió. Y perder equivale a volver a repetir todo el proceso de la investigación, hacer todo el proceso de la tesis. O sea, usted porque le dio miedo, porque alguien le metió el miedo, perdió, ahí sí perdió 14, 16, 18 meses de trabajo. Por eso les vuelvo a decir, créansela, confíen. Por un lado, dejen o manden por un carajo, como vimos así en términos guatemaltecos, a aquellas personas que nos empiecen a meter miedo. No, el examen público no es difícil. Tampoco estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo eso. Pero eso nos va a conducir propiamente a cómo debemos de nosotros de prepararnos, a cómo nosotros debemos de estar actualizados propiamente en ese proceso de lo que es la redacción de la tesis. Esto se aplica igual a lo que sería cualquier tipo de trabajo académico. Aquí no estoy hablando de tesis, no estoy hablando de EPS, no estoy hablando de monografías o cualquier tipo de trabajo académico. Se aplica igual a todos, tío. Como repito, en estas 2 horas que vamos a estar aquí propiamente, pues yo solo les voy a dar ciertas ideas, les voy a dar ciertos consejos que les podrá servir tanto para su redacción escrita como para su redacción oral, porque eso es lo que se maneja en lo que es propiamente la defensa de su trabajo de graduación o de su proyecto de graduación. Repito, es pasar de lo abstracto, de lo que se encuentra en su mente propiamente, esas ideas, esos conceptos que usted tiene, y hay que pasarlos propiamente a lo que se conoce dentro del proceso de investigación, como es la presentación de resultados. Es transmitir esos datos. Eso que usted tiene en lo metafísico, pasarlo a lo concreto. Habrán personas que podrán creer o creen en la telequinesis, o que personas que leen la mente, aquí no nos interesa eso, pero probablemente. Todo eso que usted ha aprendido, todas esas ideas que usted tuvo desde que se le ocurrió la brillante idea de hacer una tesis, un EPS, una monografía o un trabajo de investigación propiamente,
Y usted hizo todo ese anteproyecto, usted hizo todo ese trabajo de campo, hizo el proceso de tabulación e interpretación y presentó su informe final y ahora está dando los resultados. Y eso es lo que queremos como país, propiamente. Eso es lo que queremos como universidad, eso es lo que queremos como facultad, conocer los resultados que usted tuvo en su investigación. Para eso es la tesis, para eso es el EPS, para eso es el proceso de investigación que están haciendo o el proyecto de graduación, como usted le quiera llamar, probablemente, donde está presentando esos resultados. Entonces nosotros vamos a explicar de alguna manera o vamos a entender de una manera más sencilla que vamos a explicar por redacción. Redacción significa pasar o poner en escrito o en forma oral ese conocimiento, ese neoconocimiento del que vamos a hablar dentro de 15 días propiamente. Esos nuevos aportes que ustedes van a dar, porque eso nos interesa como país, ver los resultados, ver cómo usted como futuro ingeniero, arquitecto, abogado, pedagogo, cualquier carrera, cualquier grado académico que usted haya cursado, cómo usted hizo esa investigación y cómo usted le está dando posible solución en forma parcial o total a esa investigación. Para eso hizo usted la tesis, para eso usted hizo la monografía, pues, para ver los resultados. Y ahí estamos teniendo ese proceso de conocimiento. Estamos observando y estamos escuchando sus conceptos, sus ideas. Estamos viendo esos acontecimientos, ese pensamiento metafísico que ahora se ha vuelto concreto propiamente. Y estamos viendo la descripción, la finalidad que usted perseguía propiamente de comunicar los resultados. Y en este caso, comunicar los resultados a otras personas. ¿Y eso cómo se hace? Con el examen público. ¿Y cómo se hace también? Con el informe final, que es lo que usted va a entregar cuando usted se vaya a graduar. Repito, el informe final es el librito que usted ve en las bibliotecas. Usted va a entregar dos informes finales, uno en forma digital y uno en forma escrita. Pues, eso lo vamos a hablar en la última clase. Entonces, lamentablemente, pues como les digo, en las universidades, las 14, no nos preparan. ¿Recuerdan en la clase número 2? Trabajo de investigación, trabajo de exposición. ¿Y qué es lo que nos hacen propiamente? Que nosotros vamos a ir a recopilar datos, vamos a ir a obtener información y solo la vamos a transmitir, pero no vamos a explicar todo el proceso de investigación. Únicamente lo que estamos haciendo es una recopilación de datos, una base de datos propiamente, y se la estamos transmitiendo a otra persona, pero no hicimos un proceso de investigación. Recuerden, la mala idea que se tiene. Trabajo de investigación, ir a recopilar 10, 20, 30, 40 libros. Eso cualquiera lo hace. Pues, hay que presentar los resultados de cómo se llevó todo ese proceso y cómo usted va a transmitir o cómo usted va a presentar los resultados. Entonces, la comunicación. Es muy importante ese proceso de transmitir esos datos. Miren, todos, muy importante, todos admiramos a alguien, un cantante, un deportista. Admiramos al pastor de la iglesia, al sacerdote, admiramos a un catedrático, ya sea de primaria, de básico, de diversificado, o a un catedrático de la universidad. O admiramos a un político, si ustedes quieren, a cualquier persona que nos dice, yo quisiera ser como él. Yo quisiera en algún momento poder hablar como él. Pues, esto es normal de cualquier persona, pues en ese sentido. La admiración hacia otro, el reconocimiento a que otra persona está mejor preparado que uno y sabe exponer sus ideas. Entonces, yo quisiera ser como él, y poder transmitir esos datos. Entonces, hay que observarlo. Y era lo que les decía hace un momento. Asistamos a conferencias, veamos cómo otras personas hacen sus exposiciones, veamos cómo otros profesionales se han graduado, porque eso me va a servir para de alguna forma fijarme en errores que ellos han cometido para que cuando yo haga mi examen de graduación no cometa sus errores. Así de sencillo, pues. Y eso, como digo, lo puede ver en YouTube, videos, entre a la página de su facultad, la página de Facebook, en ese sentido, y ahí usted busque ahí examen de graduación, y ahí usted los puede estar viendo. Como repito, se le quita ese miedo, ese temor. Entonces, veamos cómo esas personas, o con el transcurso del tiempo, fueron venciendo ese temor, fueron venciendo propiamente esa idea de la presentación de resultados. Y eso nos va a conducir propiamente a manejar, o nos va a servir propiamente para conocer las características de la redacción. ¿En ese sentido? La característica de la redacción se ve de dos formas. Hay redacción, o características de fondo, y características de forma. Las características de fondo, propiamente,
son aquellas donde nos vamos a referir propiamente, donde el autor le va a dar el sabor, le va a dar la sazón. Son las ideas de ustedes. Es el proceso de investigación donde usted está transmitiendo ese neoconocimiento en base a sus aportes. Yo creo que está de más decirlo, pues, ¿cómo lo tengo que decir? Pues, yo creo que todos a esta altura tenemos el hábito de la lectura, en ese sentido. Leemos libros, leemos cualquier tipo de material. A veces ese hábito de la lectura lo fuimos adquiriendo voluntariamente. ¿Se recuerdan cuando estábamos en básico o en diversificado? Aquel mala idea que decíamos, es que leer, qué aburrido, que me da sueño leer. Ya en la misma universidad propiamente nos dimos cuenta que eso no es cierto, pues en ese sentido, en ese apartado, en esa situación. Dice bien, aquí las mujeres nos van a dar un poco la razón. Esto va para los hombres. Si queremos ligarnos a una mujer, propiamente, en ese sentido, cuando vamos a ir a hablar, tenemos que tener un vocabulario amplio, tenemos que tener una amplitud de información de diferentes temas. No le vamos a estar hablando a la persona que nos gusta, en este caso a la mujer, solo de fútbol. Todo el tiempo que hablamos, solo fútbol. ¿Qué van a decir las señoritas? ¿Qué van a decir las mujeres? Qué aburrido. Solo el fútbol habla. No, hombre, hablemos de diferentes temas. Demostremos que tenemos amplia cultura, amplia información en ese sentido. Existe propiamente un proceso de investigación, entonces, y esto que voy a decir no tiene nada de malo. Uno como hombre lo va a reconocer en ese sentido, que los hombres tenemos un promedio de 75 palabras que decimos diariamente, cuando no tenemos ese hábito de la lectura. ¿Sí? La mujer tiene un promedio de 150 palabras diarias, o sea, la mujer tiene mejor vocabulario, en ese sentido, tiene mayor amplitud de palabras. Ahora, cuando tenemos ese hábito de la lectura, esa cantidad de palabras se amplía más. Entonces, en este caso, la característica de fondo que le vamos a dar a nuestro trabajo académico es nuestro sello, obviamente. Es el sabor, los conocimientos que nosotros estamos manejando. Y luego están las características de forma, o estilo, como se le llama. Son las características que nos pide nuestra facultad o nos pide nuestra universidad para la presentación de trabajos académicos. O sea, son las reglas de cómo debemos de presentar ese trabajo. En este caso lo encuentran ustedes en el instructivo de su unidad académica. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Yo les decía, yo les invito a que soliciten su instructivo para vean cómo se tiene que presentar su trabajo. ¿Sí? No es como yo lo quiera. Que muchas personas dicen, yo quiero presentar mi tesis como, con tal tipo de fuente y con tal cantidad y que hay que seguir razón. No, hay una estandarización, hay unos parámetros, son las características de estilo, que esas las hace propiamente, en este caso, la persona que se llama revisor. ¿Sentido? Entonces, ahí tenemos que seguir los parámetros, tipo de fuente, el interlineado, los márgenes, probablemente el tipo de sangría, esos apartados, que eso lo vamos a estar viendo ya en la última clase. Cuando yo doy la última clase, cuando doy la presentación del informe final de tesis, propiamente, yo les digo lo siguiente. Yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos. Utilizo los instructivos de ingeniería, económicas, derecho, humanidades, trabajo social, psicología y ciencia política. Y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas. Utilizo el instructivo de la Mariano, de la San Pablo, utilizo el instructivo de la Rafael Andívar y utilizo el instructivo de la del Valle. Miren, es lo mismo, son los mismos pasos, lo único que cambia es en el orden en que nos lo vayan a solicitar. Como dice la operación matemática, el orden de los factores no altera el resultado final. En este caso, el resultado final es una tesis. Por ejemplo, en la Mariano nos podrán pedir primero la hipótesis, por decir algo así. En la Landívar nos pedirán primero el planteamiento del problema. En la San Carlos nos van a pedir primero los antecedentes. O sea, el orden de los pasos va cambiando según la facultad o la universidad, pues, pero el resultado final es una tesis. ¿Sí? Entonces, esas son las características de forma, el estilo, propiamente, que nuestra facultad o nuestra universidad nos pide para la presentación de los trabajos. Ahí lo vamos a estar viendo ya con mayor detalle la otra semana. Y esto pues, propiamente nos va a conducir a los famosos errores de redacción. Esto se aplica tanto, aquí vamos a ver errores de redacción propiamente a la hora de escribir o a la hora de hablar.
Primer gran error que tenemos a la hora de redactar, la falta de claridad. O sea, ojo en este sentido, pues no sabemos defender nuestra tesis. Así es así. O no sabemos plasmar nuestras ideas, como decíamos anteriormente. Personas que son muy buenas para hablar, en ese sentido, pero se les dificulta transmitirlo en una forma escrita. ¿Y eso cómo se hace? Practicando, elaborando diferentes tipos de trabajos. ¿Recuerdan en la clase número 3, cuando estaban viendo los antecedentes del problema? ¿Recuerdan aquella ejemplificación de la bicicleta? Cuando no sabíamos manejar bicicleta y nos llevó tiempo, golpes, manejar bicicleta, pero después ya somos unos expertos, pues en ese sentido. Se recuerdan que yo les decía, hay que leer una tesis, el promedio, digamos, una tesis de 150 páginas, y esa tesis de 150 páginas, pasarla a un párrafo de 40 a 75 palabras. Ahí no está el problema, ahí no está la situación. ¿Se recuerdan? Bueno, hablábamos de eso allá. Al principio nos va a salir un párrafo de 500 palabras, no importa, pero no me voy a asustar por eso. Ya leí esa tesis, tengo ese párrafo y ahora vengo y voy a centrarme solo a ese párrafo. Ya no tengo que volver a leer la tesis. Entonces ahora digo, bueno, tengo un párrafo de 500 palabras y ahora lo voy a reducir a 250. Y luego de 250 lo voy a reducir a 150. Y luego a 75 y luego a 40. Lleva tiempo. Por eso algo que siempre les he dicho a lo largo de este curso, la tesis lleva tiempo, no es de un día para otro. Pues. Entonces, tengamos claro la forma de redactar nuestras ideas, de plasmarlas en ese documento. Y eso nos va a dar propiamente el segundo error. Cuando no tenemos bien claro la redacción, repetimos o damos mucha redundancia en los textos. A lo largo de este curso, ¿o sea, recuerdan cuando vimos el tema de la inteligencia artificial, con la consulta de las fuentes, o cuando vimos el tema del marco teórico, yo les decía lo siguiente. En el anteproyecto, protocolo o diseño de investigación, cuando hagamos el marco teórico, sin mucho, 3 autores. Esto ya lo estoy poniendo demasiado. 3 o 4 autores que nos están sirviendo para ponernos un apoyo, que los vamos a insertar dentro de nuestro documento, ya sea en una frase, en una oración o en un texto. Y en el informe final, ¿se recuerdan? Propiamente yo les decía, cuando hagamos el marco teórico, propiamente, pues vamos a poner unos 5, 6, 8 autores, no más de 8. Yo les decía, el 99.99% de su tesis tiene que ser con sus propias palabras. Y el punto 1 que me hace falta para llegar a 100 es cuando voy a utilizar el estilo de citación. Normas APA, las de Vancouver, las de Chicago, el tipo de citación latina o los ISO, pues en el sentido. Ahí usted sabrá cuál es el tipo de citación que va o que considera que es adecuada para su tesis. Pero hay personas que lo hacen al revés. El 99.99% es una base de datos o es una recopilación de datos. Se ven aquellas tesis de 300, 400, 500 pies de página. Exagerados. Y copia textual. Tío. A veces se ha visto tesis, por ejemplo, en el área de derecho, con todo respeto, que solo falta que copien todo el código. Así de sencillo. Se copia casi todo el código. ¿Se recuerdan ustedes allá cuando estábamos en básico, en diversificado? Cuando había un catedrático, ya sea de contabilidad o un catedrático de derecho, nos ponían a que consideráramos el código de trabajo, por mencionarlo de alguna manera, y teníamos nuestro cuaderno. ¿Y qué nos ponía el bendito señor? A copiar el código de trabajo al cuaderno. Literalmente, ¿para qué nos pidió el código? Pues emitido. Ahora había que pasarlo al cuaderno. Y eso sabemos que no funciona. Pues, entonces, esa es la redundancia de los textos. Tenemos tanta información y le ponemos tantos datos que no tenemos una claridad. Y eso nos da propiamente la incongruencia. La incongruencia se refiere propiamente a que no sabemos transmitir los datos en forma oral o en forma escrita. Dice bien, a veces, y eso nos damos cuenta los asesores, cuando los estamos escuchando a ustedes, eso sucede a veces. El anteproyecto está excelente o el informe final está excelente, pero cuando los escuchamos no coinciden. Lo que está escrito no coincide con lo que ustedes están diciendo, o al revés, lo que ustedes dicen no coincide con lo escrito. Tiene que ser igual. Está transmitiendo los resultados de ese informe escrito. Pues, entonces no tiene que poner otra información. Y esto se da, por ejemplo, en este sentido. Imagínense, usted está haciendo un trabajo de derecho, no me va a poner a hacer una clase de medicina. Nada que ver, pues.
Usted de pedagogía no va a dar una clase de ingeniería, porque no son sus áreas, no es el campo que a usted le pertenece. Entonces, hay que saber utilizar un lenguaje. Y es ahí donde viene el famoso abuso de los transgerismos, el famoso uso de los tecnicismos en ese apartado, a la hora de redacción. En la clase número 3, ¿se recuerda cuando vimos el título tentativo de tesis? ¿Se recuerdan? Yo les decía, el título tentativo de tesis tiene que estar entre 10 a 15 palabras. Palabras sencillas, no palabras rebuscadas. ¿Se recuerdan? Yo les decía, es que a veces el estudiante o el profesional, por decirlo de una manera, le gusta poner palabras en latín, palabras en inglés. Entonces viene el asesor y dice, mire usted, ¿y eso qué significa? Y a veces ni el estudiante sabe qué significa eso, pues lo puso porque se miraba bonita la palabra. O el asesor o la persona que lo está escuchando empieza a preguntarle sobre esa palabra y se pierde la secuencia de toda la exposición que usted necesita hacer. Entonces, no abuse del extranjerismo, no abuse propiamente de palabras o tecnicismos dentro de su anteproyecto o dentro de su informe final. Ojo, yo no estoy diciendo que no las use, no es eso. Sepa manejarlas, sepa en qué momento van dentro del trabajo. ¿Sí? Ya cuando usted haga el título final de su tesis, ahí sí ya puede poner esas palabras. Ahí sí ya puede poner un título más extenso, porque ya se lo aprobaron. Por eso decían, o sea, título tentativo, de sentido. A usted le aprobaron el punto de tesis cuando le dieron el primer dictamen. No le aprobaron el título. Jamás aprueban títulos de tesis. Aprueban problemas de investigación. Entonces, cuando usted ya tiene su informe, pues entonces ya puede poner esas palabras, porque en este caso, volvemos a lo del inicio de la clase, las personas que lo van a evaluar, entre comillas, conocen de esa terminología. Y si no la conocen, pues hay que leer el marco teórico. Para eso sirve el marco teórico. Entonces, esto nos ocasiona a veces que tengamos mal desconocimiento de los vocablos. Repito, a veces utilizamos palabras que ni nosotros sabemos qué significan. O propiamente a veces confundimos el significado de las palabras. Y es aquí donde viene la ortografía, ese apartado. La mayoría cree que la ortografía solo es a la hora de escribir, ¿no? Hay también mala ortografía a la hora de hablar, en ese sentido. La mayoría de personas tenemos problemas de ortografía, tanto escrita, como en este caso, por ejemplo, con el uso de la V o de la B grande. O tenemos problemas con el uso de la C o la S o la Y o la Z o la W. Por eso es importante, y se recuerda con el marco teórico, tener a la par un diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Se recuerdan lo que les decía? Es muy importante tener eso para poder mejorar nuestra redacción, para poder mejorar nuestra acentuación. Aquí los de psicología y un poco los de pedagogía nos van a dar un poco la razón en este sentido. A veces tenemos, y eso a todos nos sucede, las famosas muletillas, palabras que nosotros repetimos mucho cuando estamos hablando. Todos lo tenemos, todos los tenemos en este sentido. Y a veces uno no se da cuenta porque aquí es muy importante, ojo en este sentido, los ensayos. Es muy importante cuando usted vaya a hacer una exposición o una conferencia, grabarse antes para ver esos errores que usted pueda estar cometiendo. O que haya alguien que se enfoque propiamente a ver los tips que uno tiene. Por ejemplo, hay muchas personas, cuando están haciendo una conferencia, ustedes han tenido compañeros, yo no sé si usted los tiene, pues en este sentido, que cuando hay una conferencia se ponen a bailar, propiamente de un lado para otro, como que estuvieran bailando. Ya solo falta que les pongan música para bailar. O hay personas que se nota que no están debidamente preparados. Con todo respeto, pues sucede lo siguiente. Hay compañeros, o en el mismo examen público podría darse esto, en este sentido, que están viendo para el cielo, para el techo del salón, probablemente. O están viendo para las ventanas, o tienen la vista para abajo. Esa lectura del cuerpo se conoce probablemente como que usted no está preparado. Tiene miedo, tiene temor. Es normal, pues, los nervios afectan, pues, pero demuestre, pénsalo, pensa ese temor. ¿Y cómo? Practicando, ensayando, pues, como también tenemos a veces problemas de dislexia. Todos tenemos alguna o algunas palabras que no las mencionamos bien. Y eso no es para burlarnos, no es para reírnos, pues, en ese sentido. Personal, en forma personal, yo tengo dos palabras que las menciono mal. Sé que las menciono mal. Y he tratado de combatir, pero a veces ya es una situación a veces ya propiamente natural, por decirlo de una forma. Pues. Por ejemplo, yo no puedo mencionar bien la palabra escuincla.
Y seguramente que algunos que la escucharon se rieron, pues yo la menciono de una manera distinta, no la menciono de una forma correcta. Y la otra palabra que tengo mal o que la menciono mal es pizza. Tío, todos tenemos alguna palabra o algunas palabras que las mencionamos mal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando nos grabamos, cuando alguien nos lo dice, mira, estás cometiendo tal error a la hora de mencionar tal palabra. Y es ahí donde nos da propiamente ese tipo de paquera a la hora de la expresión de las ideas. Podemos ser que tengamos muy bien nuestros conocimientos, pero la mala redacción, la mala pronunciación hace que se pierda propiamente el enfoque en ese sentido. A veces las personas nos están escuchando, mencionamos mal una palabra y las vamos a risitas. No, pues hay que tener respeto, pues, tío. La persona que hizo esa conferencia se preparó, le llevó tiempo organizar eso, para que vengan y que por una mala palabra que hemos dicho, una mala pronunciación, empiece a reírse. Pues. Eso es mala educación, pues, eso es aspectos que van en contra de la ética en un salón de una conferencia. Pues. Y también, como lo vamos a ver más adelante, el tono de voz. Esto es muy importante. Yo creo que todos hemos tenido algún compañero en conferencias. El salón es pequeño, pues en ese sentido. Digamos, ya sean las San Carlos o en las privadas. Y está dando su conferencia. Y solo lo escuchan los de la primera fila. Ya los de la segunda o tercera fila ya casi no lo escuchan. Mucho menos los que están al final del salón. Y es donde se hace aquel gran problema que los de atrás empiezan a platicar o empiezan a murmurar o empiezan a hacer otro tipo de actividad. Porque no se escucha. O sea, usted, o sea, habla como entre dientes. Repito, solo lo escuchan a veces los de la primera fila. A veces ni siquiera los de la primera fila, pues lo escuchamos. Y el tono de voz también tiene que ver mucho con no gritar. Usted está en el salón 1 y resulta que están dando una conferencia y los escuchan los del salón 2, salón 3 y salón 4. Como que tuviera un megáfono ahí en ese sentido. Y ya los otros personas ya no pueden recibir sus clases porque están escuchando la conferencia que usted está dando. Entonces, es muy importante ese tono de voz. ¿Y eso cómo se adquiere? Practicando, poniendo en práctica todos esos conocimientos. Por eso les decía, uno no nace en el sentido con conocimientos para poder hablar en público. Se van adquiriendo con la misma experiencia, con el mismo tiempo, pues, en ese apartado. Entonces, es muy importante tener esa claridad, tener esas técnicas. Por eso les decía, asistir a esos cursos propiamente de redacción, a esos cursos para hablar en público, a esos cursos propiamente para poder desenvolverse. Eso les va a servir profesionalmente, les va a servir como personas en ese apartado. Y entonces, eso nos va de alguna forma a evitar, o nos va propiamente a poder tener algo que es muy importante dentro de las tesis. Creatividad, originalidad. En este curso, y el mismo nombre del curso lo indica, elaboración de tesis profesionalmente. Bueno, repito, yo no sé cómo usted vea la tesis, ya lo hemos hablado también de eso. La tesis solo usted la dice, ya solo la quiero salir por salir del paso. Está bien, pues, ya lo hemos dicho, la tesis le va a abrir oportunidades laborales, oportunidades profesionales. En el PS hay un capítulo que se llama sistematización. En ese capítulo de la sistematización es donde usted va a narrar, usted va a describir, usted va a contar propiamente todo su proceso de investigación. Tendría que haber uno dentro de la tesis también, porque usted también hizo un proceso de investigación y debe de explicar todas las anécdotas, todas las historias, todo lo que a usted le pasó, lo bueno y lo malo, probablemente, para que otros estudiantes que vienen atrás de ustedes, propiamente, sepan a qué se van a meter. Pues. Recuerden, en la primera clase yo les decía, busquen fuentes secundarias. Tenemos las fuentes primarias que son los libros. La mayoría se quedan con fuentes primarias. Las fuentes terciarias son tesis, monografías, EPS, ETS. Pero muy pocos trabajan las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias es cuando usted tiene una tesis, por ejemplo, o tiene un libro y va a buscar al autor, al profesional, y le pide un tipo de plática, ya sea una forma por teléfono, virtual o presencial, para que él o ella le cuente las anécdotas, le cuente las experiencias, le diga, mira, está interesante tu propuesta, yo te quiero que lo hagas de esta forma, nos está contando sus experiencias o sus situaciones, y nos aconseja. Esa es la palabra clave, aconsejar, sugerirle a otras personas, porque todos hemos pasado por ese apartado, la situación de hacer la investigación. Claro, esto también depende de la persona. Dijimos, hay personas que son muy egoístas,
muy empáticas en ese sentido. No les gusta compartir sus conocimientos, tendrán sus razones. Ellos dirán, pues chica, a mí me costó hacer la tesis, a mí me costó hacer ese tipo de trabajo, ese EPS, porque yo le tengo que dar esos conocimientos a esta persona, que se esfuercen también. Está bien, pues cada quien está en su libertad. Pero vuelvo a repetir, acerquémonos a aquellas personas que nos ayuden, a aquellas personas que nos aconsejen. Eso es parte de cualquier principio de un ser humano, ayudarnos. La verdad os hará libre, como hace un momento que decíamos, con el eslogan de la Mariano. Pues, entonces, es muy importante saber manejar esa forma o saber tener esa creatividad, esa originalidad de poder transmitir. Entonces, quieren ser un profesional distinto. Eso es parte dentro de su carrera. Recuerden que estamos en un mundo laboral. Quieren sobresalir dentro de su carrera, quieren sobresalir dentro del campo que ustedes se van a desarrollar. Entonces, hay que ser creativos, hay que ser originales. Y eso propiamente nos va a conducir a lo siguiente. Les voy a dar 17 recomendaciones para que usted tenga una buena redacción, tanto en forma escrita como en forma oral, como dijimos al inicio de la clase. Primer consejo que les doy, claridad. Vamos a hablar hace un momento. Consiste en que usted va a poder expresar sus ideas, de lo metafísico a lo concreto. Vuelvo a repetir, usted tiene muy buenas ideas de su anteproyecto, tiene muy buenas ideas de su informe final, pero hay que plasmarlas en ese documento escrito o en ese documento oral para poder escucharlo, para poder ver esa transmisión de datos, esa interpretación, para poder ver la presentación de datos que usted tuvo. Entonces es muy importante que usted ordene sus ideas, que usted ordene sus conceptos en una forma lógica y en una forma sencilla. Y aquí es muy importante lo que hablábamos con el marco metodológico, y hablábamos hace la semana pasada, la calendarización y el cronograma. Yo vuelvo a repetir, a lo largo de este curso lo he dicho varias veces, es que yo no sé cuánto tiempo usted le va a dedicar a su tesis. 1 o 2 horas diarias, 1 o 2 horas a la semana, 1 o 2 horas a la quincena, o cuando tenga tiempo. Eso depende de cada quien. Es la claridad que usted va a tener para poder organizarse. Y al estar bien organizado, usted va a poder hacer un buen trabajo. No va a estar corriendo contra el tiempo. ¿Se recuerda? A veces cuando hay trabajos de exposición. Hoy es 1 de febrero. Bueno, jóvenes, les voy a dejar un trabajo de exposición que va a ser el 30 de mayo. Esa es una manera. Nos lo dejaron desde el 1 de febrero o desde el 1 de febrero. Y tenemos hasta el 30 de mayo. Casi tenemos 3 meses para hacerlo. Pasa un mes y ni siquiera empezamos. 2 meses y ni siquiera empezamos. Allá por el tercer mes, hay que hacer un trabajo de investigación. Lo voy a hacer más adelante. Lo venimos haciendo como el 26, 27. ¿Y qué resulta? Mal trabajo. No tenemos tiempo. No sabemos redactar. ¿Sí? Entonces, la claridad es que nos organicemos. La claridad significa que usted se organice, que usted sepa anotar sus ideas, que usted sepa expresar en una forma clara, en una forma sencilla, sin tanto proceso de desviación, sin tanto sesgo en ese sentido. Algo que usted también debe tener, y lo miramos con el marco metodológico. Tiene que tener a la par su cuaderno o su diario de bitácoras. Se los decía, en EPS es obligatorio. En EPS es obligatorio tener ese diario de bitácoras. En las tesis también, pero muy pocos asesores los pedimos. Quiero, por favor, que me coincida esa presentación de resultados con lo que usted tiene en su cuaderno o diario de bitácoras. Es que lo que usted hizo durante toda su investigación tiene que plasmarlo en el informe final. Por eso es la claridad. Eso es muy importante en el sentido. Usted todo ese proceso de investigación sepa narrarlo, sepa describirlo, sepa presentar los resultados. Y eso nos va a conducir al segundo consejo, la precisión. Esta es una cualidad que se va adquiriendo con el tiempo, en el cual, a través de la redacción, tanto escrita como la redacción oral, nosotros vamos presentando o vamos integrando propiamente la información sin omitir nada. Ojo a esto, por favor, ojo a esto. Dentro de la tesis o cualquier tipo de trabajo académico, tenemos que tener mente abierta, manejar datos en forma objetiva, aunque no estemos de acuerdo con los datos que se obtuvieron. Ojo,
A veces, dentro de las tesis, tenemos que presentar algunos datos que no nos parecen, pero tenemos que presentarlos, porque así fueron como se obtuvieron. Yo no puedo poner los datos en forma falseada, a pesar, y puedo decir, es que yo no estoy de acuerdo con esos datos y los voy a falsificar. No, hombre, debemos de presentar los datos tal y como se dan. Ejemplo, lo estoy poniendo como ejemplo. Usted está investigando el tema de la violencia hacia la mujer, ¿sí? En el municipio de San Pedro de Amplú. Y usted hizo toda una investigación. Y usted resulta que en esa investigación, estoy poniendo como ejemplo, se obtuvo el siguiente dato. El 85% de las mujeres están de acuerdo con que su pareja les pegue. Usted dice, pucha, ¿cómo está eso? Pues usted dice, bueno, yo estoy en contra de la violencia contra la mujer. Entonces usted dice, no, aquí voy a poner que el 85% está en contra de la violencia. No, tiene que presentar los datos tal y como se tuvieron, objetivamente. Hay un apartado, allá en el informe final lo vamos a ver, probablemente, donde usted podrá aclarar, podrá explicar, porque hay ciertos datos dentro de su tesis que usted no está de acuerdo, de apartado. Y eso entonces es lo que usted debe presentar, esa forma objetiva. Porque si usted lo presenta en forma subjetiva, conduce a sesgos, conduce propiamente a errores. Entonces es muy importante que cuando usted haga ese proceso de la precisión, responda a estas preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué hice? ¿Qué quiero o qué voy a presentar? ¿O qué presenté propiamente? ¿Qué deseo o qué deseo explicar en ese sentido? ¿Qué es lo que deseo o qué fue lo que evité en ese sentido? Y eso usted lo va encontrando propiamente en la justificación de su planteamiento, de su marco conceptual. O usted en el que va a explicar cuando haga la introducción. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que estuvo investigando? ¿Qué fue lo que investigó propiamente en ese apartado? Y luego viene el quién, o sea, con quiénes trabajó, con quiénes laboró, con quiénes hizo el proceso de investigación. Lo mirando la semana pasada. Usted necesita a 5 personas para hacer la tesis. Y tenía que hacer perfiles, ¿se recuerda? Perfil del asesor, perfil del encargado de metodología, perfil del grupo de investigación, perfil de colaboradores y el más importante, el perfil más importante de todos, el perfil de usted profesional, donde usted está explicando cómo, por qué y para qué hizo esa investigación. Y eso le va a permitir desarrollar su introducción o desarrollar su justificación. Responda esas preguntas. Allá lo miramos en la clase número 3. Cuando decían responder esas famosas preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso le permite a usted hacer esa justificación y hacer esa introducción. Y ahí usted va a explicar los resultados de toda su investigación. Pero sea preciso, sea conciso. No es necesario hacer unas introducciones de 5, 6, 7 páginas. Porque usted dentro de su examen público va a haber un apartado donde le van a decir que lea la introducción. Si esa introducción está de 6, 7 páginas, pues ahí sí, no, pues en ese sentido. ¿Por qué? Porque los exámenes públicos tienen tiempo, ojo en ese sentido, los exámenes públicos tienen un tiempo de 1 hora a 1 hora y media. En ese sentido. En el caso de los exámenes públicos grupales, creo que tienen un tiempo de media hora. Porque en algunas unidades académicas, por ejemplo, voy a poner una fecha, el 16 de octubre, por poner una fecha, exámenes de graduación. Y resulta que ese día se van a estar graduando como 50 personas. Entonces, ¿qué hacen? Forman grupos. Sentido. Entonces, grupos van a formar 5 grupos de a 10, por mencionarlo de una forma. Entonces, a cada uno de ustedes les van a dar un tiempo. Tampoco es para que ese examen sea extenso. Usted va a empezar a hacerlo a las 10 de la mañana y son las 4 de la tarde y todavía no ha salido ese examen público. No, hombre, aparte del examen privado, allá en el examen privado sí, allá sí había tiempo. Por ejemplo, en los exámenes privados hay modalidades de 2 horas o hay modalidades de 3, 4 días. Entonces, en algunos exámenes públicos, pero en exámenes privados, en ese sentido. Entonces, tiene que ser usted lo más claro a la hora de transmitir su información. Responda a esas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? Y eso nos conduce al tercer consejo, la propiedad. La propiedad se refiere propiamente al uso correcto de las palabras, al uso correcto de las frases, siguiendo las reglas gramaticales, las reglas de pronunciación, lo que decíamos. Miren, está bien, usen el procesador de texto, excelente, pues no hay ningún problema, el WordPress, cualquiera de sus modalidades. Es que a algunos se les olvida, miren, por lo menos ahí le dan F7, hombre.
Es que algunos ni siquiera saben utilizar la tecla F7. Están en Word y les aparece todo ese documento con rojo. Todos los errores de ortografía en ese sentido. Denle F7, hombre. Ahí la misma computadora o el mismo procesador les podrá sugerir, ojo, sugerir en ese apartado. ¿Se recuerdan? Cuando vimos el marco teórico, va a haber una persona que va a leer mis errores de ortografía. Pero al principio yo escribo, pero ya al final tengo que hacer ese tipo de correcciones, esa redacción, esa presentación. Esos están los estilos, esa forma de estilo propiamente para nuestro trabajo. En el Office 2025, que algunos ya lo tienen propiamente, o lo tenemos, ya viene con inteligencia artificial. Ese Office, ese Word, de manera, nos va a colocar donde el mismo Office nos sugiere o nos recomienda cómo redactar. Vimos con el tema de la inteligencia artificial. Nos ayuda, nos sugiere, pero lamentablemente muchos van a utilizar esa inteligencia artificial para hacer la redacción de la tesis. Cada quien sabrá cómo trabaja por ese estilo. Y yo recuerdo cuando mirábamos ese tema de la inteligencia artificial. Está bien, utilice ChatGPT, utilice Gemini, utilice Copilot o cualquier inteligencia artificial. Está bien, utilice. Ahí la lee, pues, hombre. Vuélvala humana. Es que cuando utilizamos inteligencia artificial y no la leemos, y no la estudiamos, se ve que se utilizó ese tipo de instrumento, porque viene muy robotizado, ese apartado. Y a veces sin necesidad de pasarlo por una plataforma, se detecta. Utilizan a veces un tipo de palabras o un tipo de terminologías que no son adecuadas a lo que se están haciendo. Entonces, esa propiedad se refiere propiamente a saber transmitir, a darle ese estilo, ese sabor, esa sazón, propiamente. Eso que los distingue a ustedes, esa característica, esas ideas propiamente. Recuerda cuando vimos el tema de las fuentes de consulta, usted se va a identificar con ciertos autores, usted se va a identificar con cierto tipo de material. Y lo mismo, pues, ellos dicen, la tesis que usted hizo ahorita o que usted está presentando, va a haber alguien atrás de usted que le va a servir de base y va a decir lo que esta persona planteó en su tesis es correcta o está malo por esto y esto, pero le sirvió de base, tuvo ese proceso de propiedad. Y eso nos conduce propiamente a la concisión. Ese cuarto consejo que yo les puedo dar es donde usted va a saber redactar o donde usted va a saber expresar en una menor cantidad de palabras un texto. Lo que decíamos, una tesis de 150 palabras, 150 páginas, reducirla a un texto de 40, de 75. Son los que nos manejan los estilos de citación. ¿Por qué? Porque también tenemos que ponernos en el papel de las personas que van a leer nuestro trabajo. Hay personas, ojo en este sentido, que hacen párrafos a la gran. Se les olvida que existen puntos y apartes. Se les olvida que existen los dos puntos, que existen las comas. ¿Qué pasó con los signos de acentuación? Con los signos de puntuación. ¿Qué pasó con ese curso de idioma de básico? Ese curso de literatura, ¿se recuerdan? A lo largo de este curso les decía, en las tesis vamos a aplicar muchas cosas que vimos en básico, muchas cosas que vimos en diversificado, ¿se recuerdan? Ustedes llevaron cursos de idioma español primero básico, segundo básico, tercero básico. Llevó cursos de literatura universal, literatura hispanoamericana, literatura guatemalteca, en la carrera que usted llevó. Pues ahora póngalo en práctica. ¿De qué me sirvió estar 3, 4 años llevando esos cursos y ahora que los necesito, no los pongo en práctica? Y aquí ya les di un consejo, ya les di un tip, volver a repasar eso que vimos en básico. Ahí están cursos de redacción. Bueno, dependiendo de cómo nos lo enseñaron, porque también eso es otra historia, pues en ese apartado. Entonces, eso de la concisión es saber transmitir los datos en una menor cantidad de palabras. La concisión se refiere propiamente a hacer un camino fácil, sin caer en argumentación excesiva. Lo decíamos hace un momento. Es que hay algunos que hacen párrafos a la gran de 1000 páginas, de 1000 palabras. Y ahí viene un gran error de muchos a la hora de redactar. Están escribiendo, viene bonito el texto, excelente. Pero se fijan en la parte inferior del procesador de texto y ahí les aparece la cantidad de palabras. Entonces, alguien dice esto, es que me dijeron que no tengo que pasarme de 40 palabras. Trae muy bien el texto, pero a la palabra número 40, ¡pum!, le dan el gran corte. Ya no se entiende. Vuelvo a repetir, esto lleva práctica, lleva experiencia. Al principio escriba usted. Ya después, con la misma redacción, usted lo va mejorando. Usted lo va, de alguna forma,
mejorando ese aspecto de la presentación de los datos. Pero tiene que ser lo conciso, no hacer aquellos párrafos. Por ejemplo, a veces he visto yo tesis, cuando me ha tocado que asesorar, que propiamente empiezan en la página 1 y se paran página 2, página 3, hasta por la página 6 se le dan un punto y aparte. Y uno dice, mire, por lo menos sepárenlos usted, hombre, póngales punto y aparte, póngales punto y seguido, póngale 2 puntos, póngale ese tipo de signos de admiración o signos de interrogación. Por ejemplo, en la redacción, usted sabe que con los signos de interrogación tiene que haber un signo de interrogación para iniciar y uno para finalizar. Pero se nos olvida, como en Word solo empezamos a escribir y cuando en Word detecta que es una pregunta, nos pone el signo al final. ¿Pero qué pasó con el signo al principio? Pues, eso es parte de la ortografía a la hora de escribir, igual a la forma de hablar. Hay que ser lo más conciso, lo más breve del apartado. Y eso nos conduce al quinto, la sencillez. Trate de evitar, lo que dijimos hace un momento, el uso de frases o palabras rebuscadas. Lo dijimos hace un momento. En el título tentativo, un título sencillo. Y ahí mi título final, ahí sí ya le puedo poner palabras en latín, palabras en alemán o en otro idioma. Pero ahí ya tengo el informe final. Ahí ya tengo mi título, es mi tesis. Y yo le puedo poner como yo quiera a mi tesis en el título. Claro, el título tiene que coincidir con el resultado de la investigación. No voy a poner un título y cuando se va a leer la tesis, nada que ver, tampoco voy a meter ese tipo de situación. Entonces, trate de evitar muchas palabras rebuscadas. Y si las va a usar, sepa el significado. Así de sencillo. A veces utilizamos, como repito, palabras que ni uno mismo sabe qué significan, porque son palabras que están de moda, palabras que están propiamente, que se han escuchado por ahí y que suenan bonitas. No se trata de que suenen bonitas, se trata de que usted tenga propiamente un conocimiento. Y eso nos va a permitir tener un lenguaje moderno, un lenguaje con terminología actualizada. Yo les he dicho una frase a lo largo de este curso. El que no está actualizado se queda atrás. En sentido. Por eso, quitémonos ese miedo a actualizarnos. Usted está en este curso. Yo, cuando les respondo su examen, allá propiamente en el examen final, yo les pongo ahí, espero haber sido un pequeño granito de arena en la playa de su vida académica y profesional. Espero que este curso ocasione en ustedes ese interés a presentar un tipo de trabajo de calidad. Yo no lo voy a ver, ojo, yo no voy a ver ese resultado. Eso ya depende de usted, pues. Yo solo le estoy dando las ideas. En este caso, la sencillez, hable con un vocabulario, hable con una terminología clara, precisa, concisa, que se entienda. Y si va a buscar palabras en otros idiomas, sepa el significado y que se adapten propiamente a la exposición que usted está haciendo. Y eso me va a dar propiamente el sexto consejo. La oportunidad, cuando usted, ojo en este sentido, tenga la oportunidad de poder transmitir sus conocimientos, hágalos. No es una regla, dice, no es una regla, más sí podría verse como una recomendación. La recomendación sería lo siguiente. Supuestamente, la tesis que usted va a presentar a nivel de licenciatura, usted tendría que darle continuidad en la tesis de maestría. O sea, darle una segunda parte a su tesis. La mayoría no lo hace. No lo hace. Es que llevar esa tesis, ese tema de la licenciatura porque quería graduar. Y en la maestría va a ser otro tema distinto. Recuerden que en las licenciaturas nos dan los conocimientos generales de la carrera. Ya en la maestría es cuando nos estamos especializando en cierta área del conocimiento de nuestra carrera. A nivel de doctorado es cuando nos especializamos dentro de esa especialidad. Ya buscamos cierta información más detallada. Ya somos mejores expertos en esa problemática o en esa temática que estamos abordando. Esto es parte propiamente de esas sencillas y de esa oportunidad. Saber transmitir los datos, saber transmitir esa información, para que a través de eso podamos tener esa puntualidad, podamos tener esa conveniencia, que a través de nuestra investigación estamos llegando al resultado final, a presentar la solución posible o parcial o total, o a poder confirmar o a negar una hipótesis en ese sentido. Y eso nos va a dar propiamente la exactitud, el séptimo consejo. La exactitud se refiere a la fidelidad. En este caso, pues, ser un trabajo original,
un trabajo creativo, que usted lo hizo, evitando el plagio. Después vamos a hablar de la otra semana, en ese sentido. Muchos, y lo hemos dicho a lo largo de esta clase, si usted, dice bien cómo lo estoy diciendo ahorita, dice bien cómo lo estoy diciendo. Si usted va a plagiar la tesis, está bien, pues plagiela, pues. Pero ahí por lo menos ahí la ley, hombre. Es que algunos ni siquiera leen lo que están plagiando. Vea si realmente me va a servir para lo que yo estoy presentando. Lea al autor. Es que algunos cuando plagian tesis ni siquiera se dan cuenta de quién es el autor. Resulta que están pirateando la tesis del decano, están pirateando la tesis del encargado de metodología. Hombre, por lo menos fijémonos del autor. Si ese autor es conocido dentro de la facultad, pues no la uso. Y si la voy a utilizar, solo me sirve de referencia, pero no me la voy a piratear pues en ese apartado. Es que algunos cuando piratean, y lo vemos la otra semana, empiezan a piratear donde dice universidad, allá en la carátula, dice universidad, y piratean hasta el punto y final. Ni siquiera presentan los resultados, ni siquiera han hecho un proceso, por lo menos, de poder adaptarlo a sus propias palabras. Entonces, la exactitud se refiere a eso, ser trabajos originales, ser una característica propiamente sin pasar propiamente a esos aspectos de delitos, porque el plagio está penado por la ley. Plagiar una tesis me puede conducir a 6, 7 o 10 años de cárcel. Vamos a ver la otra semana, allá en ese sentido, con mayor detenimiento. Por favor, si usted va a plagiar, sepa plagiar, pues, en tío. No solo de agarrar el material y al tin marín de doping, bueno, hombre, hay que saber propiamente de dónde estoy obteniendo esos datos y poder pasarlos a mis propias palabras, el famoso parafraseo, pues. Y eso nos va a conducir al tono y la fuerza. Hablábamos hace un momento. Ya sea la forma de redactar en forma escrita o la forma de redactar en forma oral, propiamente, cuando nosotros le damos ese término o ese tono o esa fuerza propiamente, es cuando nosotros sabemos expresar nuestras palabras, sabemos expresar nuestras ideas, ese sabor, esa sazón que le damos, eso que nos distingue de los demás, eso que nos hace ser distintos a otros trabajos. ¿Se recuerdan cuando ustedes hicieron los antecedentes del problema? Ustedes tenían 10, 20, 30 tesis, pero ustedes se identificaban con ciertos autores que tenían algún tipo de parecido a su posible proyecto que usted quiere trabajar. Ya en el trabajo de investigación usted podrá decir si esas tesis estaban bien o no, pues, pero esa es otra historia. Pues. Entonces, en este caso, el tono y la fuerza se refiere a que usted sepa tener esa cualidad de poder identificar o poder crear un neoconocimiento, poder crear una escuela. ¿Cómo en el sentido? Un proceso que lo identifique como actor principal, como lo decíamos allá con el marco teórico. Puede ser que más adelante a usted lo vean como la vaca sagrada de su facultad, porque entregó algo distinto, algo novedoso, algo que se distingue del resto de los demás. Las tesis pueden ser igual todas, pero en este mundo competitivo, las tesis tienen que sobresalir. Les decía, las tesis les va a abrir oportunidades laborales, oportunidades profesionales. Claro, alguno me va a decir, y eso también es cierto. Sí, licenciado, esto es en un mundo idealista, donde la tesis me puede abrir oportunidades, pero a veces en muchas empresas, sector público, sector privado, muchas personas se quedan porque tienen conectes, tienen cuello. Eso también es cierto. Pero no pensemos de esa manera, pues seamos distintos. Y usted puede trabajar por su propia cuenta. Hay mucho abogado que trabaja por su propia cuenta, abogado de calle, en ese sentido, y que está muy bien preparado. Ya sé que algunos se van a molestar ahorita, pero lo digo con todo respeto. Los de derecho, no nos metamos a partidos políticos, no nos metamos con determinado candidato, porque ese candidato ahorita está de vigente, pero ese candidato va a caer, y cuando ese candidato cae, caemos nosotros también, y perdemos esas oportunidades. Trabaje por su propia cuenta. Usted como psicólogo también, como ingeniero, trabaje por su propia cuenta. Ahora, si le va a salir una oportunidad en un bufete, le va a salir la oportunidad en una clínica, le va a salir la oportunidad en un lugar de ingeniería o de pedagogía, ahí usted sabrá identificarse propiamente o sabrá darle esa fuerza y podrá identificarse con ese grupo. Pero eso ya depende de usted. Y eso nos conduce propiamente a lo que es la sintaxis. La sintaxis es propiamente un aspecto de la gramática, donde la sintaxis se trata de analizar y de fomentar las oraciones. Lo que decíamos, tener a la par un diccionario de conectores. Cuando vemos el tema del marco teórico, empieza con un párrafo, el segundo párrafo nada que ver, el tercero mucho menos. O sea, tienen que llevar secuencia a los párrafos. Es como una historia, ¿se recuerdan cuando hicieron la analogía?
ponemos a ver una película. La película comienza en el minuto 0 o en el segundo 0 y termina en el segundo en el minuto 120. Entendemos la historia, pero no nos vamos a poner a ver una película en el minuto 80, luego pasarnos al minuto 40, luego al minuto 120. No la vamos a entender, pues en ese sentido. Y eso es parte dentro de la redacción, manejar esa unión, esos conectores. ¿Y cómo lo obtenemos? Propiamente a través de la lectura, a través de tener ese diccionario de sinónimos y antónimos. Y ahí sí podemos utilizar inteligencia artificial, ojo en ese sentido. Podemos tener un párrafo, lo pegamos en cualquiera de la inteligencia artificial nos va a recomendar cómo mejorar la redacción. Yo no estoy diciendo que usted lo ponga ahí propiamente y de ahí lo pase a su tesis. No. Está bien, le dieron una recomendación ahí, estúdiela, léala, vea si realmente es la adecuada, para no volver ese aspecto robótico, ese aspecto robotizado. Pues, y eso nos va a dar propiamente la confiabilidad. La confiabilidad se refiere propiamente a que usted va a poder transmitir o usted le va a poder dar confianza a su proyecto de graduación. Cuando usted llega a una exposición o cuando usted va a llegar a la defensa de su examen público, llega propiamente confiado, llega creyéndosela en usted mismo. Y lo decíamos al inicio de la clase, créasela en usted mismo. Demuestre que usted está preparado. Demuestre que usted es esa persona que llevó ese proceso de hacer la tesis y que usted la hizo con esfuerzo, sacrificio, probablemente, y que ahora está presentando los resultados. Pero demuestre que tiene confianza en usted mismo. En las tesis, probablemente en algunos trabajos de investigación, usted puede utilizar PowerPoint. Le hemos dicho a lo largo de este curso, y usted lo vio en este curso. Si hubiera estado en una clase presencial, obviamente, la presentación que estoy utilizando en este momento, esa está a espaldas mías. Estoy utilizando una cañonera y la presentación está a espaldas mías. La veo de reojo, veo en qué parte va la presentación, veo en qué parte está la diapositiva y ahí voy hablando. O tengo un aparato que me va permitiendo propiamente el apartado de hacer la transición de diapositivas. O le digo a alguien con una seña propiamente, usted está hablando, está haciendo la exposición, o un movimiento de la mano, un movimiento de un dedo, propiamente habrá una persona que está ahí encargado de la computadora y ve el movimiento de las manos. Le hago una seña del pulgar, entonces esa persona identifica que tiene que hacer la transición a la otra diapositiva. Eso le demuestro a las personas que voy preparado, que estoy bien redactado en mi proceso de la transmisión de los datos en ese sentido. Y también fijarme en ese sentido con la ortografía, lo vuelvo a decir, eso demuestra la confiabilidad, eso demuestra propiamente que estoy debidamente preparado. Todos lo hemos visto y lamentablemente en las universidades o en las conferencias se ponen a leer diapositivas de PowerPoint. ¡Qué aburrido! Conferencia de 3 horas y las 3 horas leyendo una diapositiva. ¡Qué aburrido ustedes! ¡Qué desesperado! Mejor que nos den de una vez el diploma y que nos den la presentación de PowerPoint y no estamos ahí 3 horas viendo esas diapositivas. ¿Eso qué nos da, qué nos transmite al público? Nos dicen que no sabemos leer y escribir. Hay personas que se están las 3 horas leyendo y no explican nada. Hay catedráticos que lo hacen así. ¿Se recuerda usted? En la universidad es muy difícil, pero hay algunos que todavía lo manejan, pues. Pero ¿se recuerdan ustedes en básico o diversificado? Aquellos catedráticos que saquen su cuaderno, les voy a dictar. La clase tarda 45 minutos. Los 45 minutos dictando. Y ahí dictando. Y nunca explica nada. Terminó la clase hoy, mañana vamos a continuar donde nos quedamos. Y ahí está. Y resulta que es la copia de un libro. ¿Por qué no nos pidió mejor el libro o la fotocopia pues, del libro de apartado? O hay catedráticos, ojo en ese sentido. Todos hemos tenido esa mala experiencia. Hay catedráticos en las universidades, tanto en las privadas como en las Sancaros, con la famosa venta de libros. Ojo en ese sentido. Y no nos permiten salir de otros conocimientos que no sea el que está en el libro. Nos obligan a comprar ese libro. El curso vale 100 puntos y 99 puntos va a ser con la compra del libro. Y si llevamos otras ideas, llevamos otros conocimientos, no. Es que usted se salió del libro y eso está malo. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Nadie. Lamentablemente hay mucho catedrático que cae en ese aspecto de la, propiamente de la venta de material. Cada quien sabrá cómo lo manejan. Y eso nos conduce a lo siguiente, a la imparcialidad. Lo decíamos hace un momento. La imparcialidad y la objetividad van de la misma mano. Uno de los grandes requisitos que se necesita para la redacción, tanto en forma escrita como en forma oral, es que el estudiante
sepa integrar los conocimientos, sepa presentar los datos, aunque no esté de acuerdo, lo decíamos hace un momento. Esos datos que estoy obteniendo pueden ir en contra de mis ideas, eso es válido, eso es permitido, pero los voy a presentar. Debo tener mente abierta, ojo en este sentido, por ejemplo, psicología. Estoy haciendo un proceso de investigación de la violencia en contra de hacia un grupo vulnerable, pues, en el sentido. Pero en eso necesito hacer una investigación donde necesito ir a ver propiamente cómo se da un proceso de violación o cómo se han violentado ciertos derechos humanos. Mente abierta. En el momento de decir, esto no estoy, no me parece esto con lo que estoy desarrollando, pero los debo de presentar. Son los resultados que obtuve. Debo de manejar esa objetividad. Debo de manejar propiamente ese proceso de transmitir la cualidad, de saber presentarme a la realidad, saber describir propiamente el proceso, aunque no esté de acuerdo. Y eso me va a permitir tener la congruencia. La congruencia propiamente es donde voy a poder concordar la realidad con lo que estoy presentando. Ya nos hace un momento. A veces lo que usted dice en forma oral no coincide con lo que está escrito. Tiene que haber un punto de equilibrio. Y lamentablemente, vuelvo a decir esa situación, a veces hay personas que somos muy buenas para hablar, tenemos muy buenas ideas, pero no coincide con lo que está escrito. Y eso lamentablemente en algunas universidades, a veces la misma universidad o la misma facultad nos condiciona eso. Derecho. No mencioné la facultad de Derecho. Eso se aplica a las 14 universidades. Más que todo cuando utilizaba las plataformas. Recuerda con el tema del COVID. Había que subir toda una plataforma. Y había que escribir. Y tal vez uno tenía muy buenas ideas, pero se les dificultaba escribirlo. Pero ese no era tanto el problema. El problema era esto, que la persona que estaba en la otra computadora, cuando se ponía a leer eso, no lo entendía, no comprendía esas ideas. Entonces, ¿qué nos decía? Ese punto de tesis está malo. Está bien, pues puede ser que esté malo, pero no nos daban el punto o el derecho, para la redundancia, el derecho a la defensa, siendo de derecho. O sea, nos indicaban que estaba malo. Está bien, pues puede ser que esté malo, pero ¿dónde está lo malo? Está malo esto, pero ¿por dónde? Está malo. O sea, nos dicen que está malo, pero no dicen en dónde está. No nos daban ese derecho a poder defendernos, pues, en ese sentido. ¿Y cómo nos podíamos defender? O sea, muchas universidades o muchas facultades empezaron a manejar las aulas virtuales, en el cual, con la situación del COVID en 2020 o 2021, pues en ese sentido. Se recuerdan que los famosos aforos, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué podía hacer la persona de metodología? Crear un aula virtual, un salón virtual, ya sea en Meet, en Zoom, en Team, propiamente, en cualquier plataforma. Y donde usted, así como estamos haciéndolo ahorita, le explicaba a él. Él tal vez no lo había entendido de forma escrita, pero necesitaba escucharlo. No, es que se nos va a pegar el COVID por internet. La idea que tiene. Y hay una universidad todavía, no la voy a mencionar, que todavía sigue manejando esa modalidad. No permite que el estudiante llegue a defender su punto de tesis, porque todo tiene que ser virtual. Está bien, lo virtual es parte del complemento, es parte de un proceso de la modernización de la educación, pero se quedaron ahí en el 2020. Esa universidad, esa propiamente, esa facultad, todavía está en el año 2020. No permite que el estudiante llegue a expresar sus ideas, que llegue a expresar ese tipo de conocimientos. Entonces ahí es donde viene, está mal su tesis, y donde se vuelve ese proceso lento y burocrático. Entonces, hay que tener esa congruencia, esa objetividad de poder transmitir los datos. La familiaridad se refiere a que cuando hagamos una tesis, ya sea en forma escrita o en forma oral, el lenguaje propiamente sea basado a los conocimientos de nuestra carrera. Es que hay algunas personas que hace un momento yo les decía, nos vamos a graduar de ingenieros y resulta que la tesis es de medicina, no coincide nada con lo que de la carrera, o somos del área de psicología y resulta que es una carrera eminentemente jurídica. No estudiamos para eso, no nos estamos graduando como abogados, estamos graduándonos como psicólogos. O sea, tenemos que familiarizarnos con los conceptos, con la terminología, porque cuando nos pregunte, ya sea el asesor o el encargado de metodología, tenemos que saber explicar, tenemos que darle esa síntesis, tenemos que darle ese tono y fuerza, tenemos que darle esa sencillez, esa concisión, todas esas recomendaciones que hemos hablado anteriormente. Y eso como lo tenemos a través de la familiaridad. Esa familiaridad propiamente es donde nosotros vamos a poder presentar el neoconocimiento, los aportes, las ideas, las teorías, y nos va a permitir ver la veracidad, como el otro concepto.
La veracidad es una cualidad propiamente que el profesional o el estudiante propiamente a través de su documento escrito oral va a poder presentar los datos en una forma ética y en una forma moral, para evitar el tema del plagio, pues, el tema de la piratería. Pues, hace un momento yo les decía, piratear está penado por la ley. Podemos tener de 5 a 10 años de cárcel. Pues. Lo vamos a ver la otra semana. Hay 4 formas de sanciones que se pueden dar a la hora que se detecta una tesis pues, que está pirateada. Pues, hay una mala idea que existe de que las tesis, cuando se detecta que están pirateadas, la universidad las tiene que anular. No es la universidad. La universidad no anula las tesis pirateadas, ni la facultad. Si se detecta que esa tesis está pirateada, la persona que se vio perjudicada es la que tiene que presentar la denuncia. En este caso es una denuncia penal, es un robo. Si lo quieren ver desde el punto de vista religioso, ¿qué dice el 8º mandamiento de la ley de Dios? No mentirás. ¿Qué dice el 5º mandamiento de la ley de Dios? No robarás. El plagio es un robo, es una mentira. Entonces, a nosotros cuando hagamos ese tema o hagamos nuestra tesis, tenemos que tener esa veracidad. Tenemos que saber propiamente presentar los datos, tener esa confiabilidad y viabilidad. ¿Recuerdan cuando vimos con el marco metodológico? Debemos de poder presentar los datos objetivamente. Debemos de presentar los datos congruentemente para que la efectividad, en este sentido, a través de ese proceso, podamos presentar ese neoconocimiento, podamos redactar y podamos expresar nuestras ideas. Si logramos llevar todo este proceso, nuestra redacción va a ser más fácil, nuestra redacción va a ser más sencilla, pero requiere lectura, requiere práctica, requiere ensayo. Y lo más importante, creérsela en uno mismo, tener confianza en uno mismo. Y esa confianza se la da a uno mismo, como se la va a dar a aquellas personas que están alrededor de nosotros, que nos motivan, que nos quieren ayudar. Seamos colaboradores, pues es decir, seamos empáticos, ayudemos a otros. A ustedes les va a tocar ayudar a futuros profesionales. Ustedes en algún momento van a ser asesores en ese sentido. Pero lo miraron la semana pasada. No cualquiera es asesor, porque algunos lo ven desde el punto de vista mercantilista. Yo no voy a estar dando mi tiempo, yo no voy a estar dando mis conocimientos y no me van a estar pagando, pues ya ser asesor es en forma ad honorem, pero muchos lo quieren ver desde el punto de vista mercantilista o lo quieren ver desde el punto de vista propiamente de sacarle algún tipo de negocio. Eso ya depende de cada persona. Y eso nos va a conducir al último, la hilación. Hilación significa tener una acción, un efecto de influir o de afectar, depende como usted lo quiera ver, en otras personas. Acabo de decir, sus conocimientos, sus ideas, sus teorías pueden servir para la creación de una escuela dentro del pensamiento de su carrera. Pues que nosotros, cuando estamos ya sacando tesis o estamos sacando una maestría, probablemente nos identificamos con ciertos autores, con ciertas personas profesionales y decimos, pertenecemos a tal escuela, pertenecemos a tal corriente, pues, en ese sentido, pertenecemos a tal tendencia. Eso es parte pues, del proceso de la hilación, donde nosotros, a través del uso del razonamiento y a través de la presentación de la investigación, estamos presentando los resultados de una manera más correcta. Estamos presentando los resultados a través de un cuerpo o a través de una investigación que nos ha llevado tiempo. Eso es la hilación, saber transmitir la información, saber transmitir propiamente lo abstracto a lo concreto. Y a través de esos consejos, propiamente, a través de esas recomendaciones que acabo de explicarles ahorita en ese sentido, nos va a permitir poder tener una mejor redacción. Una redacción, nosotros la podemos presentar de 2 formas. Hay una redacción lingüística, o sea, una forma escrita. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a redactar propiamente esa descripción, nosotros la vamos a presentar propiamente o la vamos a representar a través de un hecho, a través de una narración. Lo que les decía a los de EPS, esa sistematización propiamente, donde la persona, el investigador propiamente, está narrando, está contando, está creando nuevos conocimientos, está presentando esa información y a través de eso está utilizando algún tipo de signos gramaticales para que sea más entendible. Los puntos y aparte, las comas, las interrogaciones, las admiraciones propiamente, para que las personas que nos lean entiendan. Y a través de eso nos va a conducir propiamente a la narración. La narración propiamente es una descripción escrita, oral, usted lo quiera ver desde ese punto, donde presentamos nuestros acontecimientos, donde presentamos nuestras experiencias en ese sentido,
donde narramos todo ese proceso, porque esto le va a servir a otros investigadores. Esa narración la podemos manejar de dos formas. Una narración objetiva, donde vamos a poder transmitir o vamos a poder escribir los hechos tal y como se presentaron, lo que les acabo de decir. Presentemos los datos aunque no estemos de acuerdo. Y una narración subjetiva es cuando nosotros vamos a narrar algo, le vamos a dar nuestro sello o nuestra interpretación personal, pero vamos a explicar o vamos a decir que en ciertas partes no estamos de acuerdo con ese proceso o no estamos de acuerdo propiamente con esa argumentación. Y la argumentación propiamente es donde nosotros vamos a poder expresar a través del razonamiento, donde vamos a poder señalar las características, donde vamos a poder indicar la posible solución, donde vamos a poder demostrar, comprobar, rechazar nuestra hipótesis, o donde vamos a poder concluir a través de comparaciones, o donde vamos a poder concluir a través de argumentaciones nuestra exposición, nuestros resultados, nuestro proceso de investigación, que es lo que usted va a hacer a la hora de que usted haga su defensa del examen público, donde usted propiamente va a poder presentar esos datos, donde usted va a poder presentar esa información siguiendo ciertas reglas. En este caso, reglas de semántica. Para esas reglas de semántica propiamente es donde usted va a poder presentar o donde usted va a poder argumentar propiamente la transmisión de los datos, donde usted va a poder transmitir propiamente la información o donde usted va a poder presentar ese tipo de datos de una manera más clara. Esa semántica se refiere propiamente a saber utilizar la gramática, a saber utilizar propiamente el proceso de parafraseo. Por ejemplo, usted dentro de la gramática tiene que saber utilizar palabras en sinónimo. Sabemos que los sinónimos son palabras que difieren en escritura, pero que tienen un mismo significado. Por ejemplo, la palabra casa y hogar se escribe de cierta manera, pero tiene un mismo significado. O la palabra verdadero y auténtico. ¿Sentido? O también tenemos las palabras antónimas. Son palabras que difieren en su escritura, pero que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, blanco y negro, o alto o bajo. Eso es el proceso que nosotros debemos de entender a la hora de redactar. Aquí tenemos las palabras en homónimo. Las palabras en homónimo son con escritura semejante, pero un significado distinto. Y ahí pues hay dos modalidades que se manejan en ese apartado. Están propiamente lo que son las palabras homónimas en este sentido. Son, por ejemplo, la palabra casa con Z y casa con S en ese sentido. Donde nosotros estamos señalando o estamos presentando o estamos clarificando o interpretando ciertos datos en una forma distinta en ese apartado, para no caer en falacias. Eso es muy importante. ¿Se recuerdan los cursos de lógica? En ese sentido, ya sea que está grabado en básico, diversificado, en la misma universidad, todos hemos llamado a algún curso de lógica. Esas falacias propiamente son razonamientos falsos, pero que tienen una apariencia de verdaderos en ese sentido, o que están constituyendo o que se están presentando en una forma incorrecta. Es cuando nosotros presentamos datos errados, es decir, y que se detectan propiamente a la hora de la lectura. Ahí podemos caer propiamente ese tipo de falacias, las falacias generalizadas, las argumentaciones forzadas, los que son de derecho lo conocen mucho en lógica jurídica. En psicología también se maneja ese apartado, la argumentación por nombre o la argumentación intangente, o lo que se conoce en el área de pedagogía, la argumentación por respaldo de una autoridad. ¿Se recuerdan? Nos identificamos con cierta persona, o la argumentación propiamente en base a una ambigüedad, en base a modas. El apartado ahorita de las falacias con los estilos de citación. A pura fuerza nos piden norma Zappa. O sea, existen 15 estilos. Nosotros podemos expresar nuestro proceso de interpretación o de identificación con otros actores citando las fuentes. Lo que importa es citar la fuente, no importa el estilo de citación en ese apartado. Y eso nos va a conducir propiamente a la relación de las frases, a poder vincular propiamente los párrafos que estamos nosotros estudiando. ¿Y cómo? Poder expresar nuestro pensamiento, poder expresar nuestras ideas, nuestros conceptos propiamente, poder expresar nuestras aportaciones, darle ese sello, ese sabor, eso distintivo propiamente, para que nosotros sepamos ser distinguidos del resto, sepamos ser ese profesional propiamente, dependiendo cómo usted maneje ese apartado o cómo usted maneje esa situación de los elementos que está estudiando. Y eso propiamente nos da a los errores más comunes en la redacción. Esos errores más comunes en la redacción los podemos ver desde un punto de vista de un panorama. A veces, repito, en ese sentido, el trabajo escrito no coincide con el trabajo oral.
No coinciden, profe, son trabajos distintos, son expresiones distintas. No tenemos un panorama claro. Ojo en ese sentido. Yo se los decía desde el mismo inicio de la clase, desde el mismo inicio de este curso. Ustedes son los expertos del problema. Ustedes seleccionaron el problema. ¿Se recuerdan allá? Decía, el error más común de muchas personas cuando empiezan a trabajar la tesis es decir, es que como no sé nada de ese tema, por eso lo voy a investigar. Ese es un gran error. Usted está investigando algo de su tesis porque usted conoce del problema y usted ha detectado algo que no ha sido investigado. Y ese algo que no ha sido investigado es el aporte que usted le va a dar, ese tono, ese lenguaje que usted va a transmitir. Porque usted sabe que hay un público. Aquí lo podemos ver desde el punto de vista de mercadotecnia. Un público objetivo, en ese sentido. Un público hacia el cual va dirigido. Decíamos al inicio de la clase, mi público objetivo es el grupo de sínodos, quienes me van a examinar. Me interesa únicamente y exclusivamente la aprobación de mi asesor, del encargado de metodología y de la persona que me vaya a hacer esa cuarta pregunta. No me interesa la opinión del público, el público que está presente ahí. Recuerden, ellos solo están presentes, no tienen ni voz ni voto. Me interesa el punto de vista, más que todo, de mi asesor, para poder redactar, para poder presentar mi nivel de familiaridad, para poder expresar mis ideas, para poder transmitir los elementos que yo necesito. Y eso es parte de la redacción, y eso es parte donde los asesores los vamos a pulir, donde es parte donde los asesores vamos a detectar probablemente que usted está eminentemente preparado o que usted está eminentemente confiado en lo que usted está haciendo. Sepa transmitir, sepa expresar sus ideas. Y lo repito a lo largo de este curso, créasela en usted, no tenga miedo, no tenga temor. Ya no sé, en una de las clases, al asesor se le tiene respeto, más no miedo, dependiendo qué tipo de asesor sea. Porque, repito, hay asesores que se vuelven capataces, o nuestra nueva mamá, nuestro nuevo papá, y ahí también hay un dicho, donde manda capitán no manda marinero, pues divertido. Es cierto, pues divertido. Pero si tenemos la dicha, la peña, la suerte, la fortuna de que nuestro asesor nos prepara y que nuestro asesor comparte sus conocimientos, nosotros cuando seamos asesores sepamos transmitir esos datos, sepamos transmitir esa información. A ustedes les va a tocar ser asesores en el momento. Si Dios quiere, pues si ustedes también les nace ser asesores, pero eso ya dependerá de ustedes. Eso ya dependerá propiamente del enfoque que ustedes le van a dar a su trabajo, del enfoque o de las ideas de querer transmitir los conocimientos de ustedes. Seamos empáticos, ayudemos a los demás, ayudemos a las personas a alcanzar la verdad. La verdad os hará libre. O el eslogan de la San Carlos, ir y enseñar a todos. Eso es parte. Y podemos ir con el eslogan de cualquier universidad. Se va enfocando al proceso de investigación que ustedes están haciendo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? Escucho sus dudas, escucho sus preguntas, ya sea por el chat o por el micrófono. Mientras alguien se anima a preguntar, por favor, repito, la información que en el chat no la había dado al inicio de la clase, pero repito, por favor, solo nos quedan 3 clases. Tío, estamos en la sesión número 8. Tío. Por favor, les recuerdo, muy pocos han hecho el examen. El 19, fecha tope para hacer el examen. Ahí donde están viendo que algunos, ojo, y lo digo con todo respeto, como futuros profesionales, están deseando mucho que desear. Un examen que ha tenido más de 2 meses para trabajarlo, tío, y que lo van a dejar hasta el último día. Algunos ya lo hicieron, algunos ya lo contestaron. Aquellas personas que ya contestaron el examen y que ya les puse su proceso de evaluación, ahí revisan su correo. A su correo les mandé otra información. Ahí revisen el correo que esa semana les mandé ciertos datos, de información que les puede servir a ustedes. Si no han visto su correo, revísenlo en el spam. Puede ser que un correo, el correo personal que yo tengo, les haya mandado una información y les haya llegado como spam, pero revisen. Pero aquellos que no lo han hecho, por favor, hagan su examen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En Wedding ya está subido a la sesión del día de hoy y ya está subido a la sesión de la otra semana. La otra semana vamos a ver el plagio. Tío. Los de Clapson, ahorita voy a subir el material, no lo podía subir porque si no los podía confundir a usted. Recuerden que ustedes dan una clase, bueno, ahorita ya están las mismas clases que con la sección B. Entonces, como entre una media hora ya va a estar subido a Clapson el material de la próxima semana. Pero en Wedding ya está la clase de la otra semana, en ese apartado. Como a las 10 de la noche ya va a estar subido la sesión grabada del día de hoy, por si usted quiere volver a repasar. Recuérdese, la clase de hoy era más que todo eran tips
consejos, recomendaciones, sugerencias para el proceso de redacción. Un curso de redacción propiamente tendría que ser un curso libre o tendría que ser un curso de un semestre. Pues. Si Dios nos lo permite, lo estamos hablando con la Facultad de Ingeniería, para el otro año, pues poder dar un curso de redacción de trabajos académicos. Pero eso ya va a ser el otro año. Pues. Bueno, entonces, escucho sus preguntas, sus dudas que tengan al respecto, sin miedo, sin temor. Pregunta, ya sea por el chat o el micrófono. Entonces, mientras alguien se anima, no sé, ustedes son los que determinan propiamente. Bueno. Entonces, si no hay mayores dudas, mayores interrogantes, damos por finalizada la sesión número 8. Damos por finalizada la sesión de redacción de trabajos académicos. Espero haberle sido un pequeño granito de harina, un pequeño gusanito propiamente dentro de su vida académica. Nos estamos viendo dentro de 8 días propiamente. Nos estamos viendo con la clase número 9, con lo que es el tema de plagio, el plagio de trabajos académicos. Les voy a enseñar cómo detectar el plagio y les voy a enseñar también cómo piratear. Aunque suena feo, pero si van a piratear, sepan piratear. Pues. Acabamos de decirlo hace un momento. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas, pues damos por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos dentro de 8 días con la clase número 9. ¿Alguien levantó la... sí, Brian. No sé, alguien levantó la mano por ahí, es que perdí ahorita. Bueno. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Como siempre les digo, éxitos, triunfos, bendiciones para cada uno de ustedes. Aquellos que ya respondieron su examen, ahí revisan su correo, por favor. En su correo está la información que les puede servir. Bueno, entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos dentro de 8 días.